Doña Rosa, ¿esa mocosa ya murió? De los Suárez. Después de todo, es su hija. De verdad es tan cruel. Ni siquiera la mira. Bah, esa desgraciada, embarazada y soltera, deshonró a la familia Suárez, la avergonzó a todos. ¿Y todavía quieren que la acepte? Ni en sueños. ¿Quién habla? ¿Me están golpeando? Duele mucho. Eso es. Este es mi hijo. ¿No estoy soñando? Vaya. No estoy soñando. He transmigrado. Y en el cuerpo de una embarazada. ¿Será por la explosión de mi experimento? ¿Me lanzó a la antigüedad? ¡Maldición! Desarrollé tantos fármacos de alta tecnología. Al menos soy una gran benefactora de la humanidad. Y aún así me hacen esto. Ya entendí. La dueña original de este cuerpo se llamaba Lucía Suárez. Es la hija mayor del tercer ala de la casa Suárez. Por estar embarazada y soltera, fue repudiada. Además, la familia Suárez estaba exiliada en el norte. Ahora, el nuevo emperador perdonó a todos. Su familia también fue perdonada. Ahora regresan a la ciudad imperial. ¿Mi laboratorio? ¿Será que también me lo trajo? ¡Genial! ¡Quiero entrar! ¡Abracadabra! ¡Tema sistema! ¡Quiero entrar! ¡Maldición! De nacimiento estás muy débil. Y yo perdí tanta sangre. El ambiente aquí es terrible. Seguro morimos aquí los dos. Ojalá tuviera los fármacos de mi laboratorio. Así tendríamos salvación. Sí, tenemos evasión. Mi bebé, tú también sientes el poder de la tecnología del futuro. Ten. Esposo, esa mocosa lleva rato sin hacer ruido. ¿No deberíamos ir a verla? Esa mocosa. No me importa si vive o muere. He estado pensando. Cuando la compramos, gastamos mucho dinero. ¡Qué desperdicio si muere! Además, es muy hábil. Podríamos llevarla de sirvienta. Y sin pagarle. Tienes razón. Ve a verla. Llévale algo de comer, que no se muera. Bien. ¿Ya pariste? ¿Niño o niña? Niño. Come, no te mueras de hambre. Además, mañana cuando pare la lluvia nos vamos. Y no pienses que te esperaremos. Mañana vayan ustedes primero. Necesito descansar unos días. No, tienes que venir con nosotros. ¿De verdad es la madre de mi cuerpo? Mi cuerpo no está listo para viajar. Cuando me recupere, los alcanzaré. Esta mocosa, ¿cómo se atreve a contradecirme? Mejor hazme caso. Tu registro y tu permiso de viaje están en nuestras manos. Si no vienes con nosotros, serás una persona sin registro, una esclava fugitiva, y te arrestarán. Casi olvido que esto es la antigüedad. Una mujer soltera no puede registrarse sola. ¡No! No puedo depender de los Suárez. Necesito un estatus.
Y no sé quién es el padre de este niño. Si no, podría buscarlo. ¿Por qué huele tanto a sangre? Señorita, ¿tuviste un bebé aquí? Me resultan familiares sus ojos. Perdí 6 meses de memoria. No recuerdo nada. Señor, no puede mojarse más. Lo siento, señor. Mejor espere aquí. Me resulta familiar, pero en mis recuerdos no hay nadie así. ¿Quiénes son? Entramos a refugiarnos de la lluvia. Señorita, aquí tiene mi ropa. Si no le importa, póngasela. Y esta cobijita, para envolver a su bebé. Muchas gracias, señora. De nada. Señorita, es su primer hijo. Sí, señora. Aún no me acostumbro. Ve, te ayudo. Esta madre e hijo tienen una vida tan dura. Y aún así, siguen luchando. ¿Y yo qué tengo que renunciar? Si puedo sacar medicinas del laboratorio, me pregunto si podré meter cosas adentro. Entra. Sí. Me pregunto si Mateo y yo podríamos entrar también. Lo probaré más tarde. ¿Qué pasa? ¡Javier! No puede ser. La seguridad es tan mala en esta época. ¡Diego! ¡Protege al joven! ¿Qué es esto? Es increíble. Una solución de ácido sulfúrico al 75%. ¿Tienes miedo? Llegué tarde, joven. ¡Puníseme! Está bien. Esta mujer no es simple, es muy cruel. Señorita, gracias por salvarme. Ustedes también me ayudaron, así quedamos a mano. Ya amanece. Señorita, ¿a dónde se dirige? A la ciudad ingeniera. Perfecto. Aquí ya no es seguro. Mejor viajemos juntos. La verdad, viajar contigo es lo inseguro. Gracias, joven. Pero mi familia está cerca. Al amanecer nos vamos juntos. Ya veo. Entonces, nos vemos. Diego, recojan las cosas. Sí. Parece que antes de partir, primero debo lavar los pañales. Ah, cierto. Ahora que nadie se ha despertado, probaré si puedo entrar al laboratorio. ¡Quiero entrar! No. ¡Quiero entrar!
Parece que en este laboratorio, aparte de mí, ningún otro ser vivo puede entrar. Tiene todo tipo de equipo. ¡Es increíble! ¡Ah! Casi olvido lo importante. ¡Maldita niña! ¿A dónde te metiste? No te encontraba por ningún lado. Ayer por la noche estabas moribunda y hoy andas corriendo por todas partes. Sabía que fingías. Más la veo, más sospechosa me parece. ¿De verdad es su madre biológica? La dueña anterior no se parece en nada a ella. ¡Maldita niña! ¿Qué me miras? Mamá, ¿te estás preocupando por mí? Ya. Desajunemos y nos vamos. Metemos esto. Mi intuición no me falló. La dueña anterior, en verdad, no era la hija de la señora Carmen. Por lo que sé de novelas de mi vida pasada, este jade seguro tiene que ver con mi origen. Mejor vuelvo a la ciudad imperial y veremos. Oye, ¿quién te dijo que te subieras? Acabo de dar a luz. Tengo que ir en el carro. No quiero enfermarme. Yo ni siquiera voy a ir, mocosa. ¿Y tú por qué te mereces ese lujo? ¿Te creciste los hombros por tener un hijo? Mamá, ¿segura que soy Lucía Suárez? ¡Mocosa insolente! ¡Tú no eres Lucía Suárez! ¿Entonces quién eres? Ah, sí. Y yo que pensaba que no era su hija. Si no, ¿por qué serían tan crueles conmigo? ¡Es que tú no te portaste bien! ¡Carada! ¿De verdad? Era que la familia Suárez, para que su hija no fuera exiliada, cambiaron por otra niña. ¡Eso es traición a la corona! Su Majestad se entera. ¿Acaso perdonaría a la familia Suárez? ¡Cállate! ¿Qué tonterías dices? ¿Será que esta mocosa sabe algo? ¡Deja de decir tonterías! Y a ese mocoso, ponlo en su lugar. ¡Quítate! ¿Qué está pasando? Papá, no fue mi intención. Pregúntale a mamá. Fue un accidente. Tú, lárgate. Abuela, de verdad no fue mi intención. La culpa es de ese burro tonto. Al volver a la capital, en la mansión, tendré 1000 formas de hacerte pagar. Claro, no me quieren porque no soy de sangre. Ellos tienen habitación, pero a mí, que estoy en mi cuarentena, me dejan con Mateo en el leñero. ¡Malditos! Ay, pobrecito. No podrás venir conmigo a dormir al laboratorio. Oye, espera un momento. Menos mal que en el laboratorio acostumbraba a descansar. Espera, ¿y mi almacén? ¿Acaso también vino conmigo? Abono, pienso, semillas, todo está aquí. ¡Esto es increíble! Ahora es hora de conocer a la gente de esta época. Con estas cosas
Estoy segura de que voy a hacer una fortuna en esta época. Ahora mismo les actualizaré el registro. Además, Su Majestad ha sido misericordioso. Devolvió a la familia Suárez la casa de la calle Verde. O sea que solo devolvieron la casa. Y los bienes y el título se perdieron. ¡Qué ilusas! Señora, aquí está la escritura de la calle Verde y el registro actualizado. Tenga. Señor, quisiera preguntar. Me casé fuera. ¿Mi registro puede separarse del de los Suárez? ¡Mocosa insolente! ¿Quieres separarte? Alguien como tú, con un poco de belleza y sin un centavo, en esta ciudad imperial, desaparecerá en menos de 3 días. A ver cómo te las arreglas sin los Suárez. No se preocupe. Tengo mis maneras de ganar dinero. Sin ustedes, seguro viviré mejor. ¿Y quieres abandonar a los Suárez? Ni lo sueñes. Te crié por más de 10 años. Ahora es el momento de que me pagues. No te escaparás. Si no me equivoco, según la ley, si una mujer no tiene varones en casa, no puede registrarse por separado. ¿Qué? ¿Acaso no podré librarme de esta familia vampiro? Don Javier, el registro que pidió, ya lo encontré. Ya cambiaron su registro. ¡Váyanse ya! ¡No estorben aquí! ¡Mocosa! ¿Qué haces ahí parada? ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Oye! ¿Aún me recuerdas? ¿Te salvé? Recuerdo. ¡Lárgate! ¿Quieres morir? ¡No molestes al señor! Te recuerdo. Señorita, ¿qué sucede? ¿Podría hacerme un favor? Aunque son mi familia, siempre me han maltratado. ¿Podría comprarme? No importa el precio que pidan. Después se lo pagaré cuanto antes. Se lo ruego. Ustedes son su familia. ¡Don Javier! ¡La molestó! ¡Pero no es nuestra culpa! En la casa Torres nos falta una sirvienta. Se ve decente. Sería perfecta. Esta vieja avara solo quiere sacar provecho de mí. Con un buen precio, seguro aceptará. Pero es mi propia hija. Aunque sea un poco rebelde, pero venderla, como madre, me duele. ¿No la vende? Sí, claro que la vendo. Es que esta niña es muy trabajadora. Cuando estábamos en el norte, no importaba qué trabajo tan duro fuera. Ella hacía el trabajo de 2 personas. Es una mano de obra excelente. Así que hay que pagar más, ¿no? Dígame su precio. 100 taels. Hecho, Diego. ¡Madre! Gracias, don Javier. Entonces, llévese a la chica. ¡Vamos, vamos, vamos! Ya eres libre. ¿A dónde piensas ir? Aún no tengo un lugar donde quedarme. Regístrela, por favor. Pero no hay hombres en su familia. ¿Su hijo no es un hombre? Sí. Lo haré de inmediato. Pero el trámite es complicado. Podría tomar un par de días. Vi. Muchas gracias. Te devolveré el dinero cuanto antes. Entonces, ¿dónde te quedarás ahora? Aún no lo sé. Primero buscaré una posada y luego buscaré cómo ganar dinero. Como no tienes permiso, moverte por la ciudad imperial será complicado.
Mejor quédate en mi casa por ahora. Cuando te registren, luego decidirás qué hacer. ¿Qué dices? Está bien. Don Javier, ha vuelto. Don Javier nunca se interesa en las mujeres. Soy la única sirvienta aquí. ¿Por qué traería a una mujer a casa? Viste como una mendiga. Y con un niño. Don Javier, ¿y esta señorita? Esta es María, una amiga. Busca un cuarto para ella. Cuida de ella estos días. Sí. Vamos. ¿De dónde salió esta mendiga? ¿Cómo don Javier puede tener una amiga como tú? Don Javier, solo fue un momento de piedad. Será mejor que te portes bien. Vete ya, para no hacer el ridículo. Esta mujer me suena. Se parece un poco a la señora Carmen. ¿Te atreves a mirarme así? No eres más que una sirvienta. ¿Y tú quién te crees para echarme? ¡Bien! No sabes con quién te metes. ¿Qué haces? ¡Suéltame! Lucía. ¿Qué estás haciendo? Señor, yo le estaba explicando a esta señorita las reglas de la casa. Read it. Sí. Qué bien sabe seducir. Si se quieren a casa Torres, no la dejaré en paz. Te traje sopa de pescado. Acabas de dar a luz. Necesitas nutrientes. Desde que llegué a este mundo, él es la primera persona que de verdad se preocupa por mí. Gracias. Agogi, ¿qué piensas hacer para ganar dinero? Venderé medicina. Tú también sabes de medicina. Sí. Conocí a un sabio. Él me dio esto. Esto es para los moribundos. Aunque estén a punto de morir, si lo toman, viven 2 años más. ¿A cuándo lo vendes? La medicina divina no es barata. 3,000 de plata por vial. Señorita, la quiero. Toma. ¿Qué? ¿Se lo bebió así nomás? Y yo que pensé que primero lo probarías. ¿Acaso mi medicina no es para los antiguos? ¿Cómo estás? Estoy bien. Esta medicina parece que me sacó el veneno. Me siento mucho mejor. ¿También cura el veneno? La verdad, no estoy segura. Lo que sí sé es que esta medicina recupera las funciones del cuerpo, repara los órganos y prolonga la vida. Se toma cuando el cuerpo sufre un daño grave. Es cuando es más efectiva. Señorita, me salvaste la vida 8 veces. Te debo 8 favor. Quédate aquí por ahora. Cuando te den tu registro, te acompaño a recogerlo. Ya. María, ¿ya despertaste? Ya tiene tu registro. Te acompaño a recogerlo. Y de paso, recorrimos la ciudad imperial. ¡Qué bien! Se ve muy rico. Me llevo todo.
¡Claro! ¿Qué pasa las noches trabajando? ¿No te importa tu salud? Mamá, ¿y tú no te pasas las noches viendo series? Ya no duermo tanto. Me más. Para que te repongas. Está rico. Tú también. ¿Esa no es mi mamá? ¡Tú, agárralo! ¡Clara Soto! ¡Clara Soto! ¡Loca! ¡No molestes a la consorte! ¿Quieres morir? ¡Fuera! María, ¿estás bien? Está vomitando sangre. Doctor, ¿está grave? Tiene heridas internas y sus órganos están gravemente dañados. Tengo que revisar sus costillas. Pero soy hombre y ella es mujer. La vida no tiene género. ¡Rápido! Entonces, Javier, desate el lazo de su vestido. Mejor que se vean sus costillas. Javier, no pierda tiempo. Ya tienen un hijo, ¿no? ¿Por qué temblas solo por desatar un lazo? ¿No es este el colgante de Jade que llevé 10 años? ¿Acaso ella y ese niño? Doctor, revíselo. Se le rompieron 2 costillas. Menos mal que no dañaron los órganos. Le recetaré un remedio. Que se recupere bien en casa. Doctor, revíselo también. Vaya, de verdad se parece. ¡Qué raro! ¡Qué extraño! Doctor, ¿le pasa algo al niño? He sido médico por décadas. Nunca vi un pulso tan extraño. Este niño es muy fuerte. Su pulso es potente y vigoroso. Es extraordinario. Un físico así es muy raro. Y pensar que yo, tan débil, tuviera un hijo tan fuerte, es tan saludable. Seguro tendrá un gran futuro. ¡Ay, doña Teresa! ¡Me duelen los brazos! Diego, ¿de dónde salió este niño? Ay, te lo explico después. El joven amo quiere la medicina ya. ¡Rápido! Vamos. Señor, ¿qué le pasa a María? Déjame cuidarla. No hace falta. Ve a descansar. Mujer, no finjas ser tan débil. No eres más que una miserable mendiga. ¿Y te atreves a que el señor te cargue? No te vayas. Mamá. No te vayas. No te vayas. Mamá. No te vayas. No te vayas. Es que la medicina ya casi está. Voy a traerla. ¡Qué vergüenza! Esta vez necesito algo más fuerte. Tubito verde.
Tu medicina. ¿Por qué es verde? Mi pobre Mateo. Yo sin padre. Ahora estoy herida. ¡Qué mala suerte! Javier, usted me salvó y debería estarle muy agradecida. Pero soy viuda. Ya es muy tarde. No es apropiado que me quede aquí. Mi reputación no importa, pero si daña su reputación, sería terrible. Está cambiando de tema. Se está animando. Javier. Tranquila. El papá de Mateo está muy vivo. ¿Sabes quién es el padre de mi hijo? Este colgante es mío. ¿Qué está pasando? ¿Cómo puede ser suyo? ¿Dices que este colgante me lo diste tú? Creo que sí. ¿Cómo que creo que sí? Si de verdad me lo diste, ese día en el templo abandonado, ¿por qué no me reconociste? ¿Acaso este tipo quiere robarme el colgante? O tal vez él no es de la casa Torres. Yo sí lo soy. Tengo amnesia. Lo que pasó hace medio año ya no lo recuerdo bien. Amnesia. Sí. Pero tú deberías recordar. Oye, mírame bien. ¿No me reconoces? Ay, Dios, de cerca su rostro es aún más injusto. Solo me suena. No recuerdo nada más. Yo qué sé, de lo que tenían. Yo solo recibí algunos de sus recuerdos. ¿Acaso tú también tienes amnesia? Entonces tal vez nos drogaron a los dos. De todos modos, ahora ya he recuperado un poco. Quizás de repente recuerdo todo. Dame un cabello tuyo. ¿Un cabello? ¿Sí? Aunque hay una costumbre de que los recién casados se atan con sus cabellos. Pero ahora tenemos que averiguar lo que pasó. Piensas demasiado. Solo quiero uno. Uno. Sí, solo uno con la raíz. Confía en mí. Pronto ya no tendremos que adivinar. Mateo, no llores, no llores. La forma en que lo caima, de verdad se ve como un buen tatá. Tu herida necesita descanso. ¿Y si llevo a Mateo a mi cuarto a dormir? Está al lado. Entonces llévatelo a calmarlo. ¿Duermes tranquilo? ¿No lo aplastarás? Más que tú. Me voy. ¡Qué bien! Él sí es hijo de Javier. Entonces, cuidar al niño ya no será solo mi responsabilidad. Por fin podré dormir bien, sin el niño molestando. ¡Qué genial! María, tiene hambre. María. ¿Quién decía que dormía mal? Mírate a ti. Javier está tan enamorado de María. La vigila a medianoche. Ay, el amor es algo impredecible. Llega de la nada. Debo informar a don Fernando lo antes posible. Se rumora que Javier subió a una viuda al carruaje en plena calle y la trajo de vuelta
Sí. Insolente. ¿Quién es esa viuda? ¿Cómo se metió con Javier? Es una viuda reciente. Antes se llamaba Lucía Suárez. Luego dijo que su verdadero nombre es María del Mar. Es la hija legítima del tercer ala de la Casa Suárez. La Casa Suárez fue rehabilitada. Regresaron del norte y ella regresó con ellos. Entendido. Retírate. Sí. Javier es de sangre real. Y Diego es el guardia secreto que su majestad le asignó. Me temo que su majestad ya lo sabe. Me pregunto si me culpará. Mi pequeño Mateo, ¿despertaste? Ven aquí. Seguro fue Javier. No pudo con él y lo trajo de vuelta a escondidas. Ay, María, ¿por qué se levantó? Y con el niño en brazos. Estoy bien, ya me recuperé. ¿Y su señor? Quiero hablar con él. ¿Qué quieres decirme? ¿Qué quieres decirme? Creo lo que dijiste ayer. Mateo, es muy probable que sea tu hijo. ¿Recuerdas? No, pero estoy casi segura. Es tu hijo. Si ella pudo sacar una poción tan mágica, quizás tiene un toque de magia. No sé si es por haber estado tanto contigo, pero también he recuperado algo de memoria. Esa imagen borrosa en mi mente, el rostro de una mujer, por fin lo vi claro. ¿Eras tú? Javier, siendo así, de ahora en adelante tendrás que asumir tu papel de padre. Bien. Le diré a mi padre. Y nos casaremos. ¿Ah? ¿Casarnos? ¿Por qué? Apenas nos conocemos. Pero ya tenemos un hijo. ¿Cómo no te vas a casar conmigo? Me encanta ser viuda. Estoy muy bien. Tengo dinero y un hijo. No tengo marido. No tengo ningún problema. Bueno, vamos por el registro. ¡Vamos! ¿Será que sabe la diferencia de estatus y teme que me cueste? Da igual. La prioridad ahora es que mi padre apruebe la boda. Cuando esté seguro, se lo diré. Por fin llegaron. La registré en el pueblo Esperanza. Y también le asigné un terreno y una parcela. Gracias. Aún está en ruinas. Construir una casa toma al menos medio año. Mejor, quédate en mi casa por ahora. Mi esposa e hijo, me siento más tranquilo con ellos cerca. Sería tonta si no la acepto. ¿Está bien? Señor, don Fernando acaba de llegar. Lo está esperando. Tranquilo, ve. Bien. Padre. Javier, ¿sabes por qué te llamé? No lo sé. ¡No finjas! ¿Te atreves a traer a una viuda a la casa? ¡No tienes ni un poco de decencia! Y luego me enteré de que ya la conocías. ¿Qué relación tienen? ¿Cómo se conocieron? Solo nos vimos unas veces, pero me enamoré de ella a primera vista. Javier, es una viuda y tiene un hijo. Tú eres el tercer joven de la Casa Torres. ¿No puedes casarte con una dama de buena familia? Y te fijaste en ella. Pero, padre, te lo ruego. De verdad me gusta María. ¡Me vas a matar de un disgusto! ¿María? Es una mujer que ya tuvo un hijo. ¿Cómo se atreve a llamarse señorita? Javier, te lo voy a dejar bien claro. Aunque muera, no te permitiré que te cases con esa mujer. Padre. María y yo ya tenemos un hijo. De ninguna manera puedo fallarla. Las reservas del almacén sirven perfecto para la tierra. Ahora sí que empiezan los buenos tiempos. Llegas justo a tiempo. Mira lo que compré. Estas semillas y este fertilizante. ¿Podrías pedirle a alguien que los lleve al pueblo Esperanza? Y también contrata a unos campesinos.
¿Fertilizante? Es como el estiércol, pero el efecto es el doble. Hace crecer la cosecha como loca. Parece que de verdad no piensa en casarse. Bien, mi sirvienta, Lucía Suárez, también es del pueblo Esperanza. Mañana tiene el día libre y regresa a casa. Le diré que busque a unos campesinos trabajadores. ¡Perfecto! Señora. Señor. ¿Quiénes son? ¡Lucía! ¡Mi hija! ¡Suéltame! ¡Loca! Lucía, no seas descortés. Señora, sentémonos a hablar. Don Manuel, señora, tomen un poco de té. Parecen personas de estatus. Doña Carmen, ¿ya le dijiste a Lucía su verdadera identidad? ¿Yo? Mamá, ¿qué está pasando? ¿Qué identidad? Lucía, no. Deberíamos llamarte Lucía. La verdad, no eres de la familia Suárez. Tú eres nuestra verdadera hija. Soy de una familia noble. Mamá, ¿es verdad lo que dice? Hijos eran de la casa Suárez, don Manuel y la señora Carmen. De verdad eres su hija. Así que soy de la casa Suárez, una señorita. Entonces, ¿podría estar con el joven de la casa Torres? Lucía, hoy ve con la señora Carmen. Aunque ahora eres sirvienta de la casa Torres, puedes comprar tu libertad y ser libre. Mamá, me voy con mis padres ahora mismo. Gracias por tantos años de cuidarme. Señora, y mi hija. Esa niña estaba en el norte. Los bárbaros la mataron. Ya no está. Ya no está. En ese entonces, también le dejamos dinero para comprarle la vida. El norte es peligroso. Nos costó mucho regresar con vida. Así es. Bien, ya entendí. Mamá, vámonos. Doña Carmen, entonces me retiro. Lucía vendrá a verte después. Es el destino. No hay a quien culpar. Si hay que culpar, es a tu mala suerte. Qué buena cuna. Y al final, no pudiste disfrutarla. Javier. Se parece cada vez más. Lucía debe ser la hija de los Suárez. Justo íbamos a buscarte. Queremos contratar a unos campesinos. ¿Tienes alguna recomendación? ¿Por qué Javier la ayuda tanto? ¿En qué me supera ella? No estoy segura. Puede preguntarle al jefe del pueblo. Vamos. ¿Esta chica no era sirvienta en la casa Torres? ¿Por qué viste tan bien y tan cercana a Javier? Tata, mamá, ¿la conocen? Es la que en el norte te reemplazó. La vendimos a Javier. Por eso le dijimos a doña Carmen que estaba muerta. ¡Qué descarada! La hija de una nodriza. Y además, viuda. Y se atreve a robarme a Javier. ¿A robarme a Javier? ¿Cómo es posible? Una cualquiera que tuvo un hijo fuera del matrimonio. ¿Cómo la dejarían entrar a la casa Torres? Mamá, ¿qué dijiste? Mi bebé, mi bebé. ¿Qué sucede? Es algo... no sé si deba decirlo. Si no estás segura, mejor no digas nada. Pero no puedo dejar que don Javier se quede en la ignorancia. Pues entonces habla. Seguro no lo sabe. Pero María no es viuda. Es que tuvo un hijo fuera del matrimonio. Este niño es un bastardo que tuvo con otro hombre. Javier, si deja a esa cualquiera y a su bastardo en la casa, dañará su reputación. Yo soy ese hombre. Mateo es mi hijo. ¿Qué?
¡Imposible! María del Mar lo embobó. Por eso dice eso. Javier, ¿por qué se está difamando? Además, ¿acaso don Fernando lo va a creer? Ese mocoso es un bastardo. No basta con que usted lo admita. No es suyo. La casa Torres debe reconocerlo. Bien. Entonces veremos si mi padre reconoce su estatus. Lucía Suárez. ¿Acaso porque soy bueno contigo, crees que puedes darme órdenes? Javier, señor, lo hago por su bien. Basta. Retírate. Tenemos que hablar. ¿De qué? Tengo algo que decirte. Dime, ¿no estoy aquí? Casémonos. ¿Me acaba de proponer matrimonio? En mi vida pasada ni siquiera tuve novio. Increíble que en la antigüedad alguien me proponga matrimonio. Pero, ¿no es demasiado precipitado? Y no parece muy sincero. ¿Quieres casarte conmigo por Mateo? No es solo por Mateo. Otra parte es por ti. Pero no me gustas. ¿Y a quién te gusta? No me gusta a nadie. ¿Y qué tal si te casas conmigo? Si te casas conmigo, Mateo, también tendrá un estatus legítimo. ¿Acaso quieres que Mateo, desde que nazca, por su estatus, sea despreciado? Tiene razón. Aunque no sea por mí, debo pensar en Mateo. Aunque no me case, él se casará con otra. Entonces, lo que le corresponde a Mateo, lo tendrá otra. Entonces, acepta mis condiciones. Si las aceptas todas, me caso contigo. Tima. Primero, si te casas conmigo, no podrás tener amantes. No podrás tener amantes. Jamás permitiré que mi esposo me presente a su amante frente a mí. Aunque en esta época tener amantes es legal. ¿Y más? Y pensar que no aceptó de inmediato. Me equivoqué con Javier. Es como los demás hombres de esta época. Segundo, hasta que no me guste de verdad, aunque nos casemos, no podremos consumar el matrimonio. Eso, acepto. Qué rápido aceptó. Me siento hasta ofendida. Tercero, si rompes tu promesa, nos divorciaremos. Me iré. La custodia de Mateo será mía. Además, toda tu fortuna también será mía. Si no fuera por ese accidente, de haber tomado su poción, quizás no habría vivido mucho. Mi vida, en cierto modo, es suya. Además, ella me dio un hijo. Bien, acepto. Las 3 condiciones. Las acepto todas. ¿En serio? ¿Aceptas todas? Sí. Entonces, redacta el acuerdo de divorcio ahora. Pon todas mis condiciones en el papel. ¿Cómo que no nos hemos casado y ya escribimos el divorcio? Eso no acepto. ¿Y si te retiras? Soy un hombre de palabra. Lo que digo, lo cumplo. Lo que te prometí, lo cumpliré. Está bien. Convence a tu familia. Entonces, quiero un gran cotejo y un matrimonio oficial. Tranquila. No faltará el protocolo. Mateo. Se rumora que su tercer hijo está interesado en una viuda. ¿Es cierto? Descuide, Majestad. Jamás lo aprobaré. No importa. Ya que le gusta, que se case con ella. Mientras se comporte y no cause problemas. Lucía, ya te compré la libertad. Desde ahora ya no eres la sirvienta de a ti. Mamá, pensar que esa impostora, Lucía Suárez, sigue en la casa, me da muchísima rabia. Tranquila. Pronto llegará tu gran tía. Eso es tuyo. Nadie te lo quitará. ¿La idea de papá realmente funcionará? ¿Y si nos descubren? Ay, tranquila. Tu papá y yo tenemos un plan. Cuando el agua ya esté pasada, ¿acaso la familia Torres se arrepentirá? Señorita, con el maquillaje está muy hermosa.
Ya llegaron. Señorita, llegaron los sirvientes de Javier. Llevaré a Mateo a un lado. ¿Por qué me siento tan inquieta? Javier no es un monstruo. No tiene nada de temible. Mi inquietud era por ustedes dos. ¿Qué hacen aquí? Lucía, hoy te casas. Como tus padres, ¿cómo no íbamos a venir? Así es, Lucía. Tu madre y yo solo vinimos a verte. Te casas. Si no te acompañan tus padres, sería muy irrespetuoso. Estos dos no tienen buenas intenciones. Ya veremos qué se traen entre manos. Bien, entonces esperen. Después de despedirme, se pueden ir. Además, ahora mi nombre es María del Mar. Por favor, recuérdenlo. Ya que te casas, te llamas como quieras. Esperaremos afuera. Entraré. Un narcótico. ¿Quién estará afuera? ¿Por qué no hay movimiento? Ya debe haber surtido efecto. Es muy potente. Lucía y Manuel. ¿Qué se traen entre manos? ¿Dónde está? ¡Qué raro! Estaba aquí. Se nos acaba el tiempo. Ponte el vestido ya. Saldré a buscarla y la eliminaré. Bien. Guarden afuera. Me cambio ahora. Así que quieren un cambio de identidad. Este vestido de novia es idéntico al mío. La familia Suárez vino bien preparada. Solo tengo que aguantar hasta la ceremonia. Cuando la familia Torres se dé cuenta de que cambiaron a la novia, no podrán hacer nada. Cuñado. No se acerque tanto. Solo no quería que María no tuviera familia. Por eso los dejé venir. Coman y se vayan. ¡Llegó la novia! María es tan robusta. ¿Por qué es más grande? ¿Quién eres? Cuñado, es mi hija, Lucía. Es tu novia. ¡No! Aún no se casan. Quitar el velo es un mal presagio. Lucía, ¿por qué te hiciste pasar por la novia? Javier, pero en el contrato dice la hija Suárez, Lucía Suárez. Y esta es mi propia hija, Lucía Suárez. Entonces, ¿María del Mar no es su hija? Así es, esa niña no lo es. La novia es esta. Diego. Sí. No crean que no lo sé. María del Mar es quien regresó con ustedes del norte. Pero en el contrato dice Lucía Suárez, así que se casará con mi propia hija. ¿Estás bien? Estoy bien. Querían hacerme daño, así que me escondí. ¿Qué agallas tiene? Javier, esa María del Mar es solo la hija de una sirvienta de la casa Suárez. Su padre, don Francisco, es solo un campesino del pueblo Esperanza. Es de baja cuna. No es digna de usted. Bien. Según ustedes, no tienen nada que ver conmigo. Me caso. ¿Y por qué vienen a armar lío? Además, en este contrato dice, en nombre de María del Mar.
Así que ella ya había cambiado el nombre. ¡Qué lista! ¡Maldita mocosa! ¡Qué astuta! Basta. Hoy es mi boda. Ustedes, los que armaron lío, váyanse ya. No arruinen nuestro momento. ¿Quién es Manuel Suárez? Señor, ¿qué lo trae por aquí? Manuel Suárez. Lo acusan. Hace 10 años traicionó al emperador, tomó a un niño ajeno y lo cambió por su propia hija. Ahora, usted y su familia deben venir con nosotros. ¡Señor! ¡Soy inocente! ¡Llévenselo! ¡Soy inocente, señor! ¡Señor! ¡No es cierto! ¡Señor! ¡Soy inocente! ¡Inocente, señor! Señor. Disculpen la molestia. Felicidades por su matrimonio. Ahora, la novia. Despacio. Mateo, ¿te divertiste hoy? Don Javier, ¿quiere que me lleve al niño? No hace falta. Es un nuevo lugar. Mateo no se acostumbra. Retírense todos. Sí. ¿Debería dormir en otra habitación? ¿Acaso quieres que todo el mundo sepa que soy una novia despreciada? No, no quise decir eso. Esta cama es un poco pequeña. Que hagan una más grande. Una para los 3. Bien. Mañana le diré a Diego que busque un carpintero. Mateo. Por cierto, la vez que nos vimos en la calle, la consorte real, ¿la conoces? Es la consorte real de Don Ricardo. Guay también se apellida Soto. ¿Y qué hay de la casa Ricardo? Don Ricardo está defendiendo el norte. Entonces, ¿por qué no fue la consorte real? La que vimos ese día es la segunda esposa de Don Ricardo. La primera consorte real, hace 18 años, murió en el parto. Solo dejó una hija. Hace 18 años. Fue justo el año en que nací. ¡Qué curioso! ¡Ay! ¡Mateo se meó! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Tráeme agua caliente! ¡Agua caliente! ¡Rápido! ¡Toma! ¿Y ahora qué hago? Diego, agua caliente. Tráeme una toalla. Hoy que en algunas casas, si el amo es muy potente, pide agua varias veces en la noche. Me pregunto, ¿cuántas veces lo pedirá Javier hoy? Javier, ¡qué inútil eres! ¡Qué torpe! ¡Qué atrevida es la señora María! Se atreve a criticar a Javier. Es que no tengo experiencia. La práctica hace al maestro. Con más práctica me saldrá mejor. ¡Qué palabras tan atrevidas! Señora María, ¿despertó? Vienes a ayudarla a vestirse y a arreglarse. Doña Teresa, ¿cada mañana será así? Señora, ¿acaso hicimos algo mal? Si no está satisfecha, puede decirnos. Lo arreglaremos. No, para nada. Lo hace muy bien. No es eso. Desde ahora, que sea así todos los días. Llevo tanto tiempo aquí. Y por primera vez siento que vine al lugar correcto. Este servicio es de primera. En la era moderna no se consigue. Doña Teresa te llevará a desayunar. Tengo que salir. ¿A dónde vas? Recuerdo que no tienes trabajo. Pronto lo tendré. Señora, antes Javier no estaba bien, y por eso se retrasó en todo. Ahora que está casado, ya está mejor. Empezar ahora nunca es tarde. ¿Cómo no iba a estar bien? Con mi poción se curó al instante. Está como nuevo. Padre, quiero pedirle un favor. Dime. Ahora que estoy casado, puedo seguir como antes. Quiero un puesto. Le pido su ayuda. Javi, con tu salud no podrás trabajar. Mejor quédate en casa a recuperarte. Padre, mi salud ya está mejorando. Tengo que pensar en el futuro.
Bien, bien, bien. ¡Qué bueno! Si ya estás bien, entonces buscaré un puesto para ti. Pero tu educación es limitada. Al principio, no podrás tener un puesto importante. No importa. Con tener algo que hacer, basta. Entonces, espera noticias. Bien. Gracias, padre. Los Suárez se atrevieron a engañarme. ¡Qué agallas! Anuncio mi decreto. Aunque Manuel Suárez y su esposa me engañaron, en consideración al antiguo señor Suárez que don Alejandro ejecutó injustamente, perdonaré al resto de la familia Suárez. Exilio a Manuel Suárez y su esposa al sur del país. Como ordené, Majestad. Mis respetos, Majestad. Levántese. ¿Qué asunto lo trae? Mi hijo Javier quiere un puesto. Pero yo no estoy seguro. ¿Oh? ¿Por qué esta decisión tan de repente? Dice que ya está casado. Que no puede seguir como antes, sin hacer nada. Por eso me pidió que le consiguiera un puesto. Aunque la historia de Javier no es la mejor, al final es mi hermano. Si se comporta, un deseo tan pequeño, puedo ayudarlo. Y entre los 6 ministerios, ¿qué puesto quiere? Javier aún es novato. A mi parecer, podría ser en el Departamento de Agricultura. Entonces, envíen a Javier al Departamento de Agricultura. Será subsecretario de Agricultura, nivel 7. Gracias, Majestad. ¿No que estabas muy entusiasmado? Querías que te llevara a ver las verduras. ¿Y por qué ahora no estás contento? Hace un par de días fui a ver a mi padre. Quería que me consiguiera un puesto, pero aún no me ha dado una respuesta. No sé si tiene alguna preocupación. Javier, estás estresado. Es que pienso en nuestro hijo, en su futuro. Ay, tú, ¿por qué pensar en el futuro? Tranquilo, tengo cómo ganar dinero. ¿Sigues vendiendo medicina? Claro que no. Hoy te voy a mostrar mis verduras. Son muy buenas. Y después voy a sembrar trigo. Y haré que el rendimiento alcance los 1000 kilos. No es imposible. Normalmente el rendimiento del trigo es de unos 180 kilos y en la mejor cosecha no supera los 200. Si no lo ves, no te lo creerás. ¡Qué bien crecen estas verduras! Tenemos tantas haciendas y nunca vi unas tan buenas. Sí, están muy bien. Ni un agujero de bicho. ¿Cómo lo hiciste? Con fertilizante. ¿Fertilizante? Claro, no te lo había dicho antes. Es como el abono orgánico, solo que es el doble de efectivo. Ya veo. Te dije que confiaras en mí. Nosotros vamos a ser ricos. Señor. Yo no soy su patrón. Osa lo es. Te contraté a una campesina. Rosita. Rosita, estos vegetales ya se pueden cosechar. Ayúdame a cosecharlos. Véndelos en el restaurante. Sí, señora. Hay algo más. En el pueblo Esperanza hay una familia. La señora se llama Doña Carmen. Investiga un poco sobre ella. Mejor consigue un cabello suyo o una muestra de sangre. Sí, haré lo posible, señora. Javier, tu puesto ya está arreglado. En 2 días, preséntate en el Ministerio de Obras. Padre, ¿sabe cuál es el puesto? Departamento de Agricultura. Subsecretario, nivel 7. Se encarga de las tierras agrícolas, la gestión de tierras de trabajo y las públicas. ¿Qué? ¿No estás satisfecho? Javier, tu base es débil. No pasaste por los exámenes oficiales. En los departamentos más competitivos serías desplazado. Temo que no lo soportes. Entendido, padre. Gracias, padre. ¡Qué bueno! Todo se hace paso a paso. El departamento de agricultura no es bueno. Se encarga de las tierras, ¿no? Se encarga de las tierras agrícolas, las de trabajo y las públicas. Eso es genial. Si vas, seguro lograrás grandes cosas. ¿Ya viste cómo crecen mis vegetales? ¿Quién puede cultivar mejor que yo? Bueno, entonces lo acepto. Eso es. Yo te apoyo. Pero sigo sintiendo que algo no cuadra.
¿Qué tiene raro? Tu familia es muy interesante. Son 4 hijos. Don Fernando solo es especial contigo. ¿Qué tiene de especial? ¿No crees que es demasiado indulgente contigo? ¿Y eso es malo? Todo tiene un límite. Ser demasiado indulgente a veces es no importar. Siempre he pensado eso, pero como es tu padre, creo que es imposible. El comportamiento de mi padre a veces también me parece muy extraño. Por eso quiero ir al norte a averiguar mi origen. Javier, dime, ¿no crees que fuiste adoptado? Si fuera adoptado, ¿cómo podría probarlo? Ni siquiera se opuso. Quizás él ya sospechaba. Si confías en mí, consigue un cabello de don Fernando. O un poco de sangre. Con un experimento lo sabremos. Es muy preciso. ¿Más preciso que la prueba de la sangre? No puede ser más preciso. Te aseguro que no falla. Recuerda, debe ser de don Fernando mismo. Un cabello o sangre. Bien. Haré la prueba. Te avisaré. ¿Usted es el tercer hijo de la casa Torres? Así es. Hoy que en la hacienda de su esposa cultivan verduras y producen 450 kilos por parcela. ¿Es cierto? Mi esposa dice que usan algo llamado fertilizante, que aumenta la producción. Bien, váyase temprano hoy. Vuelva a preguntarle a su esposa el secreto. Escriba un informe y entréguemelo pronto. Sí, señor. ¡Qué bueno! Es tu oportunidad para caerle bien a tu jefe. Espera, te traigo el libro. Mi plan de cultivo y fertilización está todo en este libro. Solo escribe lo que dice y que el Ministerio de Obras lo apruebe. Si aumenta la producción de granos, quién sabe, hasta podrías ascender. Gracias, mi amor. Él es a quien debo impulsar. Si él se vuelve poderoso, yo ganaré sin esfuerzo. Es más confiable que esperar a que Mateo crezca y honre la familia. ¡Ánimo, joven de 18 años! Tienes que esforzarte. Señor. Subsecretario Torres, ¿qué son estos sales inorgánicas? ¿Son la sal que comemos? Señor, estas cosas fueron ideadas por mi esposa. Yo tampoco sé muy bien. Cierto, traje algunos de los materiales mencionados en el artículo. Podemos pedir a los eruditos del ministerio que los investiguen, a ver si pueden averiguar algo. Bien, llamaré a los del Instituto de Investigación. Maestros, ¿entendieron? Conozco la caliza. Y también cal hidratada, alumbre y cuarzo. Tenemos eso en el ministerio. Pero no conozco los demás. Nunca he leído de ellos en ningún documento. Entonces, ¿podrías preparar este fertilizante? La verdad, con mis conocimientos actuales, desarrollarlo es un poco difícil. Don Javier, ¿podría llamar a quien proporcionó la fórmula? Subsecretario Torres, ¿sería posible? Un momento. Iré por mi esposa. Señores, soy María del Mar. Señora del Mar, gracias por venir. La llamamos porque necesitamos su ayuda. Disculpe la molestia. ¿Esto no es una versión en miniatura de don Alejandro? Dios mío, ¿cómo es posible? Don Javier, ¿qué le pasa? ¿Acaso es el fantasma de don Alejandro? ¿O es que renació? ¿Mi bebé es tan espantoso? Señor, ¿mi esposa hizo algo mal? Subsecretario Torres, este niño es... Este niño es de mi esposa. Nació hace unos meses. Últimamente llora si se separa de ella. Por eso lo traemos siempre con nosotros. Este niño es muy bonito. Señora del Mar, gracias por venir. Quería preguntarle sobre los fertilizantes. Los artesanos tienen muchas dudas. Le pido que los explique. Claro, señor, con gusto. Subsecretario Torres, le pido que, estos días, se quede aquí con su esposa para investigar con los artesanos. Los demás artesanos del ministerio están a su disposición. Entendido.
le pasa a don Fernando? ¿Acaso no ve que su nieto se parece al emperador emérito? No, debo ir al palacio ya. Ahora veremos el tercer fertilizante, sulfato de amonio. Bien, por hoy es todo. Pueden seguir el método que les expliqué. La siembra de primavera aún está lejos, así que pueden prepararse bien. No hay prisa. Gracias por su guía, señora del mar. Si tenemos dudas, le pediremos su consejo. Javier, vámonos a casa. Bien, vamos a casa. Don Gaspar, ¿está seguro de no haberse equivocado? Jamás le mentiría. Majestad, el hijo de la señora del mar se parece mucho al emperador emérito. El niño ya tiene varios meses. Su nacimiento coincide con la muerte del emperador emérito. En la historia de la corte se ha hablado de la reencarnación del emperador. Por eso acudí de inmediato. Extraño. Si ese niño fuera hijo de Javier Torres, tener su parecido tendría sentido. Pero según don Fernando, esa viuda quedó embarazada en el norte. Majestad, condene a don Fernando. Le encontró a Javier Torres una esposa así. En la casa Torres ahora crían a un miembro de la realeza y él controla el ejército. Él es un traidor. Yo aprobé esa boda. Entonces, la culpa es mía. Don Gaspar, don Fernando es tu consuegro. Majestad, ante lo justo, no importa que don Fernando sea mi consuegro, ni siquiera mi propio hijo me detendría. Le ruego que investigue la casa Torres. Bien. Traigan a don Fernando. Sí. Don Gaspar, tu mérito es innegable. Pero sobre esto, no quiero que nadie más se entere. Entendido. El hijo de la nueva esposa de Javier Torres. ¿Lo has visto? Majestad, ese niño no es hijo de mi hijo Javier. Por eso nunca he ido a verlo. Hoy, don Gaspar dijo que vio al niño y que se parece mucho a mi padre. ¿Qué? ¿Al emperador emérito? Don Fernando, creo que es necesario que vuelvas y le preguntes por qué insiste en casarse con esa mujer. Majestad, Javi se escapó una vez. Fue al norte. ¿Y por qué fue al norte? Habla ya. Fue al norte para investigar lo de su madre. ¿Y ese mocoso, será que de verdad es su hijo? Si lo dices así, no es imposible. Regresa y haz lo que sea necesario para averiguar la verdad. Como ordene, Majestad. Padre. Padre, ¿por qué nos llamó? Javier, dime la verdad. ¿De quién es este niño? Mateo es mi hijo. ¿No que en el norte perdiste 6 meses de memoria? ¿Cómo puedes estar tan seguro? Lo recordé. Lo recordé todo. Son solo fragmentos de memoria sobre María del Mar. ¿Solo eso? ¿Nada más? No hay más. Bien. Retírese. ¿No te pareció raro? Don Fernando estaba muy raro. Mi padre parece estar muy nervioso por los 6 meses que no recuerdo. Es muy inquieto, como si tuviera miedo de que recuerde algo. Así es, pero me pregunto, ¿de qué tiene tanto miedo? ¿Y en esos 6 meses qué fue lo que pasó? ¿Y si tuviera que ver con mi origen? ¿Nunca has visto a alguien que se parezca a ti? No. Hay mucha gente en el mundo que se parece. Y eso no significa nada.
Javier, Mateo ya sabe suspirar. Oye, Mateo, ni siquiera sabes hablar y ya sabes suspirar. ¿De qué te preocupas? Te está despreciando. ¿Despreciarme? ¿Y te atreves? Soy tu papá y me desprecias. ¿Se parece tanto? Este niño es un travieso. Bueno, devuélvelo. Sí, Su Majestad. No despiertes a nadie. Sí. ¿No tienes que trabajar hoy? No, hoy no trabajo. Javier, ¿por qué me duele el cuello? Me torcí el cuello otra vez. Ay, Yo también siento mi cuello rígido. Mejor llamemos a un médico. No llames al médico por cualquier cosa. Que nuestro Mateo te dé un masajito y ya. Javier, Mateo te está tirando el pelo otra vez. Ay, mi niño. Esa no es una buena costumbre. Javier, lleva a Mateo con doña Teresa. Voy a bañarme. Un ratito más. Anda, Un ratito más. anda. Pequeño. Marita. Marita. Mi padre resultó herido ayer en la montaña. Esta es la gasa que usó. Tiene sangre. ¿Cuánto tiempo tarda el resultado? Un momento. Dame un tabello. Espera afuera. Debo entrar. No tienes que decirlo, lo sé. No soy su hijo. ¿Desde cuándo lo sospechas? Hace unos 2 años. Mi padre parecía mimarme mucho, pero en realidad no se preocupaba por mí. Pero él me crió. Debo estar agradecido. Si no eres su hijo, entonces, ¿quiénes son tus padres biológicos? Creo que podemos investigar. ¿Y cómo? Es como buscar una aguja en un pajar. ¡Qué tonto! Pero si estoy yo. Cuando estés afuera, si ves a alguien que se te parezca, solo trae un cabello suyo y con una prueba lo sabrás. ¿No me tomarán por loco? ¡Loca! ¡No molestes a la consorte real! ¿Quieres morir? Oye, Javier, ¿cuándo podríamos visitar la casa Ricardo? ¿Y para qué ir a la casa Ricardo? Quiero ver a la consorte real. ¿No crees que me parezco un poco a ella? Esa consorte real ¿será mi mamá? Aunque mi mamá no haya venido, mi yo de antes y ella, ¿podrían estar emparentadas? ¿Acaso sospechas que eres hija de don Ricardo? No es imposible. Sea o no, un experimento lo dirá. Pero no estamos invitados. No podremos entrar a la casa Ricardo. ¿No hay otra forma? Por ejemplo, pedirle que salga. Las mujeres de la casa Ricardo, por orden de don Ricardo, casi nunca salen a fiestas. Además, la consorte real, al volver del norte, se lastimó. Dicen que está postrada en cama y no ha mejorado. Desde que me lastimaron la espalda, ya han pasado varios meses. Y la consorte real aún no mejora. Es muy extraño. Bien, entonces, ayúdame a estar atento a las noticias de la casa Ricardo.
Señora, hay una de Bola Esperanza. Es Rosita, la busca. ¡Que pase! Señora, aquí tiene el cabello de doña Carmen. Gracias, Rosita. Dime, ¿qué has averiguado? Doña Carmen ahora trabaja en la cocina principal de la Casa Torres, y averigüé que es una mujer muy capaz. Hace años no solo fue nodriza en la Casa Suárez, sino que también trabajó en una casa real. ¿Una casa real? ¿Cuál? Creo que fue la Casa Ricardo o la Casa Real. La gente del pueblo tampoco está segura. Doña Carmen no le gusta charlar con la gente. Ha vuelto a casa varias veces. Intenté hablarle, pero siempre me evitaba. Toma esta plata por ahora. Si necesito algo más, te buscaré. Gracias, señora. Entonces, regresa al pueblo. Así que no soy la hija de doña Carmen. El misterio se complica. ¿No estaba con la niñera? Ya no podré entrar y salió de mi laboratorio así nomás. Pero un niño no recordará nada. ¡Qué desgracia! El joven amo desapareció. Tranquila, doña Teresa. Mateo está conmigo. Ay, mi joven amo. Con sus pequeños brazos y piernas, ¿cómo pudo arrastrarse hasta aquí? Me mató del susto. ¿Quieres decir que no eres la hija de doña Carmen? No tengo nada que ver con esa familia. O sea que... doña Mercedes te trajo de otro lugar. Hace más de 10 años, doña Mercedes trabajó en la Casa Real. Tengo una fuerte sensación de que la Casa Ricardo y yo tenemos algo que ver. ¿Cuándo podré ir a la Casa Ricardo? Acabo de averiguar. Don Ricardo está en batalla. La casa está muy vigilada. Nadie puede entrar. Está bien. Por cierto, sembré chiles en la hacienda. Si podremos comer hot pot picante. ¿Y eso qué es? Ya lo sabrás. Además, sobre las papas que te mencioné, le pedí a Rosita que las estimara. El rendimiento es de 3.000 hasta 5.000 kilos. ¿De verdad? Debo escribir un informe ya para don Gaspar. Él estaba preocupado de que el fertilizante no sirviera. Ahora se pondrá tranquilo. ¿Quieres decir que esta papa puede dar un rendimiento de 3 a 5.000 kilos? No solo es un vegetal, sino que también sacia el hambre. Sí. Subsecretario Torres, si esto es verdad, has logrado un gran mérito, sin precedentes. Por Años orden después. del emperador, el subsecretario de Agricultura, Javier Torres, por su mérito al presentar semillas de calidad, es nombrado de rango 3, conde fundador del condado, con 1.000 familias en su feudo. ¡Cúmplase! Señor Javier, ¿no va a aceptar el decreto? Gracias, Su Majestad. Señor Javier, las papas de la hacienda, las llevaremos. Llévenselas todas. Por unas pocas hectáreas de papas, obtuve el título de conde. Si mi esposa estuviera aquí, seguro estaría de acuerdo. Mateo, ¿escuchaste? Tu mamá ahora es la señora del mar. ¡Qué feliz! Marita está feliz. Oye, ¿por qué no me llamas mamá? Cariño, cariño, es una gran noticia. Ya lo sé todo. El mayordomo real acaba de venir. Creí que el emperador me ascendería, pero me concedió un título. Un título es mejor que un ascenso. Y se lo podrá pasar a Mateo. ¡Qué buen negocio! Tienes razón. Hoy, mis compañeros del Ministerio de Obras vinieron a felicitarme. Quieren venir a celebrar a casa. Les dije que tenía que consultar a mi esposa para fijar la fecha y luego enviarles las invitaciones. Entonces, ¿podemos invitar a la Casa Ricardo? Haré lo posible por invitarlos a todos. ¡Genial! Ah, cierto. Su Majestad también nos dio una casa. Podemos mudarnos. ¡Perfecto! Empezaremos hoy a empacar. En 3 días haremos la fiesta en la nueva casa.
Felicidades, señora del mar. Un placer, señora. Que la señora y la señorita Ríos nos honren con su visita. Hace que mi nueva casa brille. Por aquí, por favor. Disculpen. Seguro fue mi anillo. Se enredó en sus cabellos. Tranquila. No es nada, señora del mar. Más tarde le serviré un buen vino para disculparme. Por aquí. El hot pot de hoy es diferente al de siempre. Y agregué especialmente chiles que planté yo misma. Y también unas especias. Así queda mucho más sabroso. Abra la tapa y vean. Señora del mar, este hot pot, ¡qué bien huele! ¡Pruébalo! Está muy rico. Señora del mar, este chile que mencionó, ¡qué sabor tan único! ¿No les parece que la señora del mar y la consorte real se parecen? Crecí en la casa real. Y lo que más oía era que no parecía de la familia Ríos. ¿De verdad soy de la familia Ríos? Señora del mar, ¿cuántos años tiene? Tenemos la misma edad. 18 años. Vaya, solo tiene 18 años. Y su hijo ya come solo. ¡Qué joven para tener un hijo! Disfruten. Voy a la cocina a ver cómo van los postres. Espero resolver hoy todos los misterios. Las cosas se aclaran. Clara Soto y yo sí tenemos parentesco. Probablemente sea mi tía. Y María Bambú Ríos no es hija de Clara Soto. Es la hija de doña Carmen. El esposo de doña Carmen en el pueblo. Seguro fue solo un disfraz. Primero estuvo con los Ríos, luego con los Suárez y al final con los Torres. ¿No habrá algo raro en todo esto? Ahora trabaja en la cocina principal de los Torres. ¿Acaso alguien la respalda? Estoy segura de que la respuesta está en estas dos muestras. ¿A dónde te fuiste? Me sentí mareada y con náuseas, así que dormí un rato. ¿Y los invitados? Ya me encargué de despedirlos. Les encantó tu hot pot. Lo elogiaron mucho. Javier, descubrí un secreto asombroso. ¿Ya tienes resultados? ¿Qué relación tienes con la consorte real? Hice un experimento. La consorte real es mi tía. Así que lo adivinaste. Pero tú eres de la familia Ríos. Entonces, ¿quién es María Bambú Ríos? ¿Por qué se hace pasar por ti? Javier, no te imaginas de dónde viene María Bambú Ríos. Así que ya lo adivinaste. Espera, hoy también fue la primera vez que la viste. Porque soy lista. María Bambú Ríos es la hija de tu supuesto padre. ¿Qué? ¿Don Fernando? Sí, don Fernando. ¿Cómo sabe tanto la señora del mar? Siento que es más hábil que nosotros, los guardias secretos. Pero el problema ahora es, si la casa Ricardo va a creer lo que dices. Además, si dices que María Bambú Ríos es falsa, necesitas pruebas. Por eso tenemos que encontrar ya a doña Carmen. Y también a la partera que me atendió.
Mejor le informo a su majestad. Por cierto, tengo que decirte algo. Tranquila, no te alteres. ¿Qué es? Don Ricardo regresó herido de gravedad. ¡Insolente! ¿No sabes quién es mi amo? Hay una habitación. ¿Y te atreves a no dársela a mi amo? Señor, lo siento mucho. Esa habitación ya la reservó alguien. No importa quién la reservó. Si mi amo quiere usarla, tienes que dársela a nosotros. Señor, si no regresa pronto, su salón no podré reservárselo. Resuélvalo entre ustedes. Príncipe Andrés, si no le importa, comparta nuestra mesa. ¿Javier y el príncipe se parecen? Tengo que encontrar la forma de arrancarle un par de cabellos. ¡La caravana se acerca! ¡Abran paso! Don Ricardo regresó. Entonces, ¿quién irá al frente contra los turcos? Mi padre envió a don Fernando para reemplazar a don Ricardo. ¿Cómo está la salud de don Ricardo? Dicen que no hay remedio. Después de todo, él es mi padre biológico. No puedo ignorarlo. Quiero salvarlo. Señora del Mar, ¿sabe de medicina? Mire, estas píldoras las hice yo misma. Príncipe Andrés, ¿quiere probarlas? Gracias por su amabilidad, señora del Mar. Estoy muy saludable. No necesito ninguna píldora para reponerme. ¡Insolente! ¿Cómo se atreve a darle al príncipe cualquier cosa? Príncipe, ¿está bien? Esto es muy bueno. Yo también lo probé. Te da mucha fuerza. Mocoso, no seas insolente. Ven aquí. Este niño me lee la mente. Señora del Mar, si es tan bueno, ¿podría darme unas cuantas? 5,000 de plata la pieza. Esta señora del Mar parece que no ha visto dinero. ¿Qué medicina vale 5,000 de plata? Ha sido un placer. Tengo otros asuntos. Debo irme. Me retiro. No te preocupes. Yo encontraré la forma de que veas a don Ricardo. El príncipe y Javier deben estar emparentados. Javier, lo sabía. Tú y Mateo, el príncipe, están emparentados. Según los resultados, tú y el príncipe deben ser tío y sobrino. Entonces, ¿significa que soy un don? Exacto. ¡Felicidades, Javier! Y yo que quería buscar un padrino poderoso. Y resulta que tú eres el padrino poderoso, Javier. ¿Por qué no estás feliz? Eres el hijo de don Alejandro. He recordado algunas cosas. Las que temía don Fernando. ¿Qué recordaras? Sí, en mis recuerdos aparece una mujer extranjera. La llamaban Princesa Ana. Supongo que la verdadera identidad de mi madre era la princesa del norte. ¿Qué más? Ahora, el Reino de Sol no solo está en guerra con los turcos, sino que la tribu del norte también se ha unido. Temo que si la identidad de mi madre se revela, nuestra familia no tendrá paz en la ciudad imperial. Si es así, tu identidad es muy delicada. Si es así, tu identidad es muy delicada. De cualquier forma, los tres tenemos que tener cuidado. Ya que su majestad no quiere reconocerme, entonces nosotros hagamos de cuenta que no sabemos. Bien, entonces nos mantendremos aislados. No llamemos la atención. Mateo, ¿a dónde vas? A mi cuarto. Javier, ¿no has notado que a veces Mateo actúa como un adulto? Como si supiera de todo. Los niños maduran temprano. Es normal. ¿No es bueno?
¿En serio? Quizás me estoy preocupando de más. Si su majestad se entera de que tu papá es de la tribu del norte, nuestra familia correrá un grave peligro. Si tu papá no es del reino de Sol, ¿no tendremos que escondernos? Sí, escondernos. Antes de eso, debemos prepararnos. Comida, tesoros. Debemos almacenar suficiente. Ven, apóyate. Listo. Al espacio. ¿Y Mateo? ¿Acaso Mateo también entró al espacio? Recuerdo que de niño no podía entrar. Mateo. Mateo, tranquilo. Escucha, hijo. Este es nuestro secreto. Si alguien se entera, me capturarán. ¿Es eso? Prométeme, no le digas a nadie. Salimos primero y probamos de nuevo. A ver si puedes entrar de nuevo. Va al espacio. No reacciona. Este espacio a veces funciona y a veces no. Si quiero entrar, solo así puedo entrar. Mateo, ¿quieres decir que solo si tú quieres entrar, puedes entrar conmigo? ¿Es eso? Sí. Eres mi buen hijo. ¿Cómo puedes ser tan listo? Ojalá tu papá también pudiera entrar con nosotros. Así no temeríamos por nada. Señora del Mar, el señor Javier envía a decir que esta noche irán a la casa Ricardo. Que se prepare. ¿Ah? ¿De verdad? ¡Qué bien! ¿Cómo está don Ricardo? Sigue igual. Las heridas van sanando, pero sigue inconsciente. Señora del Mar, Javi dice que tiene una medicina muy poderosa, ¿verdad? Antes estaba moribundo. Fue su medicina la que me curó. Quizás podamos probarla con don Ricardo. Da igual. Tengo que intentarlo. Algo es algo. Don Ricardo y mi padre de mi mundo son idénticos. Señora, ¿qué le pasa? ¿No se siente bien? Nada. Me entró arena en el ojo. Don Ricardo, despertaste. Fue la esposa de Javier Torres quien te salvó. Usted es la señora del Mar. Don Ricardo, soy María del Mar. Soy la esposa de Javier Torres. Don Ricardo, ¿no te parece que la señora del Mar te suena? Me parece que la he visto. Esta chica se parece un poco a mí. Más a mi hermana. ¿Quién diría que hay alguien tan parecido? Don Ricardo acaba de despertar. Necesita descansar. No queremos molestarlo más. Esta vez, la casa Ricardo le debe un gran favor. Señora del Mar, visítenos más a menudo. Claro. Y también, señora, visítenos en la casa Suárez. Ayúdame a sentarme. Despacio. ¿Y María Bambú? ¿Por qué no vino? María Bambú casi no sale de su patio.
¿Acaso María Bambú tiene tan difícil la vida aquí? Es que es la hija que me dejó mi hermana. Tu preocupación por ella no es un poco escasa. Don Ricardo, María Bambú no es su hija. ¿Qué? También me enteré recién. Doña Teresa, traiga la partera de ese año. Sí, señora. Si María Bambú no es mi hija, entonces, esa María del Mar, ¿será mi hija con Yolanda? ¿Por qué sospechas de María del Mar? Al ver a esa chica, me sentí muy cercano. Además, se parece mucho a Yolanda. Pero no podemos basarnos solo en su apariencia para decir que María del Mar es tu hija. Entonces, ¿qué hay con María Bambú? Señora, la traje. ¿Quién? Mis respetos, don Ricardo y señora. ¿Quién eres? Don Ricardo, soy doña Rosa, de Ciudad Imperial. Nosotras, después de atender a la señora, poco después tuvimos accidentes uno tras otro. Si he sobrevivido hasta ahora, es porque huí a varios lugares y me mantuve oculta. Don Ricardo, le ruego que me haga justicia. De verdad no hicimos nada. No sé por qué nos ocurrió esta desgracia. Dime, ¿qué características tenía esa niña? La niña de la señora era muy bonita. Tenía la piel muy blanca. No tenía ninguna mancha. Está bien, ya puedes irte. Aquí estarás a salvo. Gracias, señora. ¿Y don Ricardo? ¿María Bambú tiene una mancha? En el muslo de María Bambú sí tiene una mancha. Quizás por eso las parteras murieron. Pero la persona que los cambió, ¿por qué no buscó a una niña sin mancha? Así no habría sido descubierta. Parece que María Bambú no es cualquiera. Don Ricardo, sobre esto, solo tú puedes averiguarlo. Y sobre la señora del mar, si es nuestra hija, tampoco estoy segura. Entiendo. Desde aclarar esto, no es conveniente a esa niña en esto. Quizás nos han tendido una trampa. ¿Qué está tramando esa persona? Creo que debo ir a la casa Torres a hacer una visita. Si no fuera por su medicina, me temo que, de verdad, no lo habría superado. Usted es bendecido, don Ricardo. Incluso sin nuestra medicina, usted se habría recuperado. Señor Javier, vine hoy para agradecerle en persona a su esposa. ¿Encuentra en casa? Don Ricardo, estoy aquí. Don Ricardo, venga a decir gracias, pero ¿hay algo más? Es muy astuta, señora del mar. La verdad, vine a agradecerle y también a preguntarle algo. ¿Sabe de su origen? Si no me equivoco, debo ser su hija. ¿Tú? ¿Acaso fue esa mujer, doña Carmen, quien te lo dijo? Veo que ya encontraron la pista de doña Carmen. Mi esposo ya la buscó antes, pero no la encontró. Me temo que no es cualquiera. Entonces, ¿por qué estás tan segura? Tengo mi propio método, pero no puedo decírtelo. En fin, solo dame 2 de tus cabellos y así sabremos si eres mi verdadero padre. ¿Tu método es más preciso que la prueba de sangre? Mi esposo antes también me preguntó lo mismo, pero ya que usted tomó mi poción milagrosa, seguro confiará en mí, ¿verdad? Cómanos. Si no son suficientes, me arrancaré más. Ya es suficiente, pero para los resultados tomará media hora. Está bien. Además, quisiera saber, ¿de quién es hija María Bambú Ríos?
¿Es hija de doña Carmen? Así es. María Bambú Ríos es hija de doña Carmen y don Fernando. ¿Qué? ¿Cómo es posible? María Bambú. Si es hija de don Fernando, no tenía por qué cambiar a mi hijo. Eso no tiene sentido. Es la verdad. Pero, ¿por qué don Fernando hizo eso? Usted tendrá que averiguarlo. O puede pensar si tiene algo que don Fernando codicie. Además, hay algo que me preocupa. En esta gran casa Ricardo, ¿por qué solo tienen una hija? Don Ricardo es tan fuerte y viril, ¿por qué no tienen más hijos? Pero, don Ricardo, solo tiene 40 y tantos, y ya tomó mi medicina. Si busca a más mujeres, tener 10 o 8 hijos no será problema. ¡Tú, mocosa! Confía en mí, tenga más hijos. Así, los planes de otros fracasarán. Si tiene más de 10 hijos, ¿acaso todos serán niñas? De pronto recordé que tengo otros asuntos. Me retiro. Majestad, eso fue todo lo que escuché. Don Ricardo solo tiene una hija. Y don Alejandro retenía a su esposa. No la dejaba ir al norte a reunirse con él. Seguro quería que don Ricardo no tuviera descendencia. Exacto. Seguro fue mi padre. ¿Te resfrió? No tiene fiebre. Estoy bien. Seguro alguien me está hablando mal. Señor, todos hablan de usted. Dicen que es el hermano del emperador. ¿Quién lo diría? ¿Don Alejandro hacer algo así? ¿Y eso qué? Es el emperador. Si el emperador quiere a una mujer, ¿quién se atreve a negarse? A casa. ¡Cállense! ¿Por qué no estás contento? ¿Qué pasó? Mi identidad ya se hizo pública. Hoy todos hablan de mí. Sospecho que alguien lo difundió a propósito. Que hablan. Cuando surja algo nuevo, esto se olvidará. No es tan simple. Es que tiene que ver con la realeza. Javier, creo que lo usan solo como pretexto. ¿Te lo crees? Lo que más se habla afuera es de los amores de don Alejandro. ¡Majestad! ¡Victoria en la provincia del norte! Don Fernando derrotó al ejército del norte, recuperó las provincias de Sauces y Gaviotas, y también mató al príncipe Carlos, el heredero del norte. Bien. Vaya bendición para el reino de Sol. ¡Felicidades, Majestad! ¿Quién diría que don Fernando fuera tan poderoso? El príncipe Carlos era el favorito para ser el heredero. Don Fernando es el pilar del reino de Sol. Bien, bien. Majestad, en medio de la batalla y el frío del norte, las provisiones no pueden interrumpirse. Don Fernando ya solicitó las provisiones y la paga. Deben entregárselas ya. No se puede retrasar más. Don Carlos tiene razón. Busquen a Don Luis. Digan que lo apruebo. Sí, Majestad. Padre, tengo mis dudas. Time. Vi que don Fernando solicitó paga y provisiones, y también materiales. Comparado con otros gastos, es demasiado alto. Además, en cuanto me enteré de esto, don Fernando llegó la noticia de la victoria. Es demasiado oportuno. En esta batalla contra el norte, tuvimos muchas bajas. Hay que pagarles a sus familias. El general César, en la gobernación del norte, tiene un ejército mucho más grande que el de don Fernando. Pero su solicitud de paga y provisiones es mucho menor que la de don Fernando. Entendido. Haré a investigar. Por cierto, Pedro, que alguien traiga a Mateo al palacio. Dile que quiero que me acompañe unos días. Sí, Majestad.
No sé por qué, cuando Mateo está aquí, me siento más tranquilo. Es como si mi padre aún estuviera aquí. ¡Majestad! ¡Señor Javier y la señora del mar! ¡Desaparecieron! ¿Qué? ¿Y dónde está Diego? Lo emboscaron, lo drogaron, está inconsciente. Marita desapareció. Pedro, notifica a Don Guillermo de la Guardia Real que envíe gente a buscarlos ya. Que los encuentren o que me traiga su cabeza. ¡Sí, Majestad! Algo no cuadra. Primero, los rumores sobre la identidad de Javier Torres. Luego, don Fernando exige fondos militares. Y ahora, Javier Torres desaparece. ¿Acaso don Fernando planea una rebelión para poner a Javier en el trono? ¡Imposible! Mi padre jamás se rebelaría. ¿Qué está pasando? ¿Acaso estoy soñando? Jefe, ¿cuándo dura este remedio? No sé. Termina y vámonos. Tenemos que llegar antes de que nos alcancen. Hay que llegar pronto a la provincia del norte. En el camino, cambiamos de ruta y también de carruaje varias veces para despistar. No deberían alcanzarnos, ¿verdad? Mejor prevenir. Estos dos son muy importantes para nuestro jefe. Vaya, parece que nos secuestraron a los dos. Entonces, ¿dónde está Javier? Solo atrapamos a los dos adultos. ¿Y qué hay del mocoso? Menos mal que a Mateo lo llamaron a palacio. Si no, nos habrían llevado a todos. No hay de otra. ¿Quién lo diría? El mocoso no estaba. Pero fue una oportunidad única. Al menos nos llevamos a los dos adultos. Majestad, he oído que el señor Javier y su esposa desaparecieron. He enviado a la Guardia Real, en todas las direcciones fuera de la ciudad imperial, a buscar. Majestad. Diego, ¿y el resultado? ¿La capturaron? Majestad, ya capturamos a doña Carmen. Admitió que es la madre de María Bambú Ríos. También confesó que cambió al bebé de la Casa Real. ¿Y María del Mar? ¿Fue doña Carmen quien la sacó de la Casa Real? Sí, María del Mar es la hija biológica de don Ricardo. Majestad, mi hija está desaparecida. Estoy muy preocupado. ¿Me permite buscarla en persona? Bien. También hay que buscarlo. Mi amigo, ¿en qué dirección piensas buscar? Pues... Búsquenlos al norte. Don Fernando está en la provincia del norte. Mateo, ¿tú también crees que tus padres los capturó don Fernando? Don Fernando está raro. Si planea rebelarse, fue él quien lo secuestró. Pero mi papá jamás se aliaría con él. Seguro quiso forzar a mi papá. No toques mi cabeza. Ay, mi niño. Este nietecito mío tiene un carácter. Bueno. Tu tío Alejandro ya no tocará tu cabeza. No, tengo que conservar fuerzas para con estos dos idiotas. ¡Claro! En el laboratorio hay pollo frito. Jefe, ¿no hueles? ¡Qué rico! Estás delirando de hambre. Estamos en medio de la nada. ¿De dónde va a salir carne? Primero, escapar. Luego, buscar a mi esposo. Ya debe estar despertando. Ve a atarla bien. Y seguimos. Ya. Jefe, se escapó. ¿Cómo es posible? Nunca nos fuimos. ¿Y ahora qué le decimos? ¿Y si decimos que nos atacaron bandidos y que la mataron? Es la única forma. Señor, es terrible. Acabo de enterarme. Ana Vargas rescató a Javier Torres y María del Mar fue asesinada por bandidos. ¿Qué? Me suena mucho. Es como la recuerdo.
Javi, ¿despertaste? No te fuerces si no recuerdas. Vamos al campamento. Te buscaré un curandero para que te vea. ¿Eres mi madre? Sí. Ahora te llevo a casa. ¿A casa? Sí, a casa, a nuestra pradera. No, no puedo ir contigo. Tengo esposa. La secuestraron también. ¿Y eso qué? En la pradera hay muchas mujeres. Te buscaré unas cuantas. 10 o 8. No es problema. No quiero. Solo quiero a mi esposa. Tengo que encontrarla. Vaya, qué devoto. Entonces, te la buscaré. Raúl, ve a buscar a Fernando Torres. Y tráeme a María del Mar. Sí. Princesa, noticias del campamento. María del Mar murió. ¿Qué dijiste? ¿Quién murió? Es de don Fernando. Es su mensaje. Dicen que María del Mar, en camino a la provincia del Este, fue atacada por bandidos. Imposible. Imposible. Me engañan. ¡Me engañan! Javier. Rápido, busca al curandero. Sí. Abuela. La esposa de Javi murió. Se desmayó por el shock. No es grave. Además, la salud de este joven es mucho mejor que hace unos años. Esa medicina que borra la memoria. Dáselo de nuevo. Si logramos que olvide que se casó y tuvo un hijo, él sanará. ¿Será correcto? Esa mujer quizás era muy importante para él. Dáselo. Bien. Joven, veo que mucha gente se va de la ciudad. ¿Qué está pasando? Señorita, se nota que es de fuera. La ciudad del este cayó. Ahora es de la tribu del norte. ¿De la tribu del norte? ¿Cómo cayó la ciudad del este tan fácil? ¿Será que don Fernando se rebeló y atacó la ciudad del este? En realidad no es que cayera. Oí que la ciudad del este ahora es del territorio de un tal señor. Ese señor es de la realeza y de la tribu del norte. Se proclamó señor. ¿Se refiere a Javier Torres? ¿No es una broma? Javier Torres jamás haría eso. La provincia antigua está tan cerca de la ciudad del este. Entonces, ¿por qué no huyen? Y en cambio siguen aquí haciendo negocios. Nuestro jefe dice que es solo un pleito entre la realeza. Se pelean entre ellos. Para la gente como nosotros, no importa. Y de quien sea el emperador, seguiremos siendo del Reino de Sol. No hay diferencia. Javier Torres no se dejará manipular como un peón. Tengo que rescatarlo lo antes posible. Mañana compraré en el Valle Antiguo e iré directo a la ciudad del este. ¡Majestad! ¡El este cayó! ¡Don Francisco fue asesinado! ¡Don Fernando se rebeló! Noticias. Don Luis, al pasar por la provincia de Gansos, fue atacado por los turcos. El general murió en batalla en la provincia de Gansos. ¡Majestad! ¡Majestad! Doctor Julián, ¿cómo está mi padre? Príncipe Andrés, su majestad sufrió un colapso. Por eso vomitó sangre y se desmayó. ¡Qué poca resistencia tiene! ¿Cuándo despertará mi padre? Pues, es que... Está envenenado. ¿Es usted mudo? ¡Hable ya, o no tendrá otra oportunidad! Su majestad está envenenado. Pero yo, sobre venenos, no soy muy... Tranquilo, yo me encargo. Fernando Torres, no olvides quién eres. ¿Cómo te atreves a hacerme esto? ¿Y qué? ¿No querías deshacerte de tu segundo hermano? Ahora que está muerto, ¿no estás feliz? Pero yo dije que lo dejarías vivir. Pues yo no. Incluso tampoco pensaba dejar vivir a tu padre. Lástima que ese viejo no era tan crédulo como tú. Por eso se me escapó.
Fernando Torres, eres un lobo sin corazón. ¡Mereces morir! ¡Mereces morir! Ahora el gobierno se enfrenta a los turcos. Así que atacé a la tribu del norte. Ahora, los clanes del norte, Chegu, Foni y Montaña Blanca, son míos. ¿Y qué puedes hacerme? El pueblo de los 3 clanes, al saber que su gobernante es de la tribu del norte, que es el nieto del Khan Vargas, aceptaron la sumisión sin mucha resistencia. Además, Javier Torres es también hijo del difunto Alejandro Reyes. Aunque se rebelen, será un asunto interno de la familia Reyes. Una guerra civil. Así, mataré 2 pájaros de un tiro. Señor. ¿Quién está ahí? Padre, soy yo, Javi. Javi. Quería que olvidara el dolor de su pérdida, pero después de tomar la medicina, solo recuerda hasta los 10 años. Así está mejor. Desde niño, siempre ha estado distante de mí. Así está mucho mejor. Padre, qué aburrido. ¿Cuándo vamos a casa? No me gusta mucho aquí. Quiero volver a Ciudad Imperial. No te gusta el este. Aquí no hay nada. Qué aburrido. Tranquilo, Javi. El este será muy próspero. Bien. Entonces, quiero salir a jugar, a la ciudad. Bien. Te pondré guardias. Ah, padre, prefiero a Diego. ¿Y dónde está Diego? Diego está en una misión. Desde ahora, Raúl te protegerá. Bien, Raúl. Ven a la ciudad a jugar conmigo. Sí. Fernando, qué astuto eres. Mi hijo y yo nos usaste por completo. Príncipe Andrés, Fernando Torres se ha rebelado. El gobierno debe enviar tropas ya para capturar a Fernando Torres. Príncipe Andrés, el Imperio Turco Oriental también atacó. La provincia de Orígenes cayó. El general César se retiró a la provincia de Olmos, pero el general César solicitó provisiones. La solicitud llegó a Ciudad Imperial hace 10 días. Príncipe Andrés, por precaución, es hora de convocar a los señores a la capital para deliberar. Es muy inmaduro. ¡Cielos! ¿Cualquiera puede sentarse aquí? Mateo. Ignórenme, continúen. Príncipe Andrés, esto es una corte. No es un lugar para niños que juegan. Mateo. Don Gustavo, ¡qué arrogancia! El príncipe es el futuro emperador. ¿Cómo te atreves a ofenderlo? Perdón, príncipe. No fue mi intención ser irrespetuoso. Don Gustavo, ¿insultaste al príncipe Andrés? ¿Tu castigo? La cosecha de tus 30 hectáreas en la hacienda grande, dásela al gobierno real. Justo ahora, el frente carece de provisiones. ¿Cómo lo sabe? Que tengo 30 hectáreas en la hacienda grande. Este mocoso. ¿De dónde sacó esa información? Don Gustavo, levántese. Tu culpa la pagas con provisiones. Maldición. ¿Por qué abrí la boca? Con un mocoso que apenas usa pantalones. ¿Para qué discutir con él? Príncipe Andrés, Ciudad del Este ha caído. Fernando Torres se ha rebelado. Le ruego, Príncipe Andrés, que decida lo antes posible quién enviar a la provincia del Este para recuperar la ciudad y ejecutar al traidor. ¿Algún consejo sobre quién enviar? Príncipe Andrés, recomiendo a alguien. ¿A quién recomienda, don Gustavo? Alteza, recomiendo a don Raúl. Su familia es de militares. Es un gran héroe. Actualmente está en la provincia de Raúl. Está cerca de la provincia del Este. Podría liderar sus tropas para enfrentar a Fernando Torres. ¡Qué inútiles! Si no actúan, el reino de los reyes cambiará de dueño. Don Raúl, ¿no es un antiguo hombre de Fernando Torres? ¿Acaso don Gustavo quiere enviarle refuerzos a Fernando Torres?
Jamás fue mi intención. Le ruego que vea la verdad al príncipe. La elección de líder para combatir a Fernando Torres se discutirá otro día. Pero como Fernando Torres se ha revelado, la familia Torres de la Casa Torres no los necesitamos. Busquen un buen día y envíenlos a la tumba. Esta locura me suena familiar. ¿Acaso este mocoso es el emperador emérito reencarnado? Príncipe Andrés, la familia Torres de la Casa Torres, claro que deben ser encarcelados. Pero creo que podemos usar a su familia para negociar primero con Fernando Torres. Si no llegan a un acuerdo, podemos castigarlos después. ¡Excelente! Entonces seguiremos a don Carlos. Se cierra la corte. Mateo, gracias a ti. Yo también vi crecer a este chico. Lástima que le falta experiencia. Tengo que educarlo bien. Y en cuanto a ese tipo inconsciente, parece que no hay salvación. Por ahora no importa. Esa mirada tan tierna. Es como la de mi abuelo emperador. Mateo, al verte, me acuerdo de mi abuelo emperador. Mateo, entiendes mucho de asuntos de Estado. ¿Cómo lo haces? Es natural. Tan pequeño, y ya eres tan insolente. Al oírte decir eso, siento que mis estudios fueron en vano. Así me haces parecer un idiota. Bueno, aún tenemos a mucha gente que encargar. No podemos demorarnos. Tienes razón. Primero, al Palacio de la Nieve. Mientras siga vivo, todavía tiene que hacer algo. Mateo, de verdad que eres... Bueno, vámonos. Maldición, llevo días aquí y aún no sé dónde está Javier. Señor. ¿Qué estás mirando? Nada. Este lugar es muy aburrido. ¿Quién diría que la señora sabe disfrazarse? Increíble. ¿Quién? Señora, soy yo, Diego. ¿Qué haces aquí? Señora, qué bueno que estás bien. Me preocupé tanto. Entra y habla. ¿Dónde está Javier? Seguí al señor Javier y te encontré. ¿Qué? ¿Está cerca? Pero lo vigilan. Es difícil acercarse. Llévalo ya. Javier no soportará ser vigilado así. Debo rescatarlo cuanto antes. ¿Qué le diste a su majestad? Tranquilo, es su propia medicina milagrosa. Yo también la probé. Te sientes muy bien. Tranquilo. Pronto despertará. Príncipe, tengo noticias urgentes. Adelante. Príncipe, recibí un informe secreto. Don Ignacio está en movimiento. Ese tal Javier. Seguro cree que el emperador está inconsciente y ve su oportunidad. Mi tío, ¿acaso quiere atacar la ciudad imperial? Ojalá su majestad despertara pronto. Si no, los demás señores feudales seguro se rebelarán. En especial la provincia de Ignacio. Está muy cerca de la ciudad imperial. Nosotros tenemos que estar alerta. Don Carlos, ve a buscar a don Samuel y llévalo al Palacio del Trabajo. ¿Por qué este niño quiere a don Samuel? ¿Acaso quiere redactar un decreto imperial? ¡Majestad! ¡Ah, ¡Padre! ¡Despertaste! Qué bueno que despertó. Ahora puede trabajar. Pedro, tráeme el sello imperial. Niño, ¿para qué quieres el sello? Si no actúa, perderá su reino.
Majestad. Príncipe. Levántate. Gracias, Majestad. Te llamé. Escúchame. Este niño debe estar loco. Es un decreto imperial. No puede ser en serio. Arresten a 1000 miembros de la Casa Torres y enciérrenlos en la prisión imperial. Sea la familia principal o colateral, encarcelen a todos. Serán ejecutados en 2 meses. Y para los Torres, si denuncian voluntariamente los crímenes de don Fernando, quienes cooperen podrán ser tratados con clemencia e incluso perdonarles la vida. ¿Esto aún es ese bebé? Ahora, escucha bien, palabra por palabra. Escribe unas cartas de reprensión. Sí. Ya está listo. Lee, escucho si hay alguna omisión. Sí. El Reino de Sol atraviesa una crisis. Ordena a don Ignacio que entregue las armas ocultas en su provincia al gobierno real para repeler al enemigo. Ordena a don Mateo que envíe sus tropas para apoyar a don Ricardo. Sé que tiene 50.000 soldados. Dile que si el Reino de Sol cae, él también. Si el Imperio Turco Occidental conquista el Reino de Sol, él, como príncipe, también estará en peligro. Además, que don Pablo envíe dinero. Que deje de llorar miseria. Ellos encontraron una nueva fórmula para hacer sal. Con la venta de sal ilegal se han hecho ricos. Si entrega el dinero voluntariamente, esta vez se le perdonará la vida. Cuando termines estos decretos, que los sello su majestad. Javier fabricaba armas en secreto, y yo apenas me enteré. Y Mateo hasta sabe dónde las escondió. Además, ese gordo de mi hermano Mateo, que siempre se hace el inofensivo, un simple comenón. Y tiene 50.000 soldados. Y ese otro, mi hermano Pablo, cada vez que viene a la capital, me llorica por dinero. Incluso dice que mi padre lo discriminaba por darle esa porquería de provincia. Y aún así, le di muchas recompensas. ¿Y don Esteban qué traerá entre manos? Mi tío Esteban, me pregunto cómo estará. ¿Habrá sido Fernando Torres y lo tomó como rehén? Pero ese imbécil, el gobernador del Este, traicionó. Como no lo señaló, se lo merece. Por último, nombrar a Luis Mendoza, hijo de don Luis, como general, que con 50.000 hombres ataque a Fernando Torres. ¡Qué plan tan brillante! Don Luis, su caída en la provincia antigua seguro fue obra de Fernando Torres. Este niño, ¿quién es en realidad? ¿Será la reencarnación de don Alejandro? Don Alejandro era un místico. ¿Acaso su práctica fue exitosa y rejuveneció? Señora, hay noticias de anoche. Señor Javier y los suyos retrocedieron de noche a la provincia del norte. Hay que encontrar otra forma. Al final lo sacaremos. Tranquilo. Pero el gobierno real ya envió a Luisito para atacar a Fernando Torres. Fernando Torres está reclutando tropas. Quiero aprovechar para infiltrarme. Esa es una buena idea. Déjame pensar. Pero eres muy conocido. Si quieres no ser reconocido... ¡Ya sé! Vi a Javier Torres y a su acompañante. Puedo hacer una máscara idéntica. Cuando te la pongas, podrás reemplazarlo. ¿No es más directo que ir al campamento? Usted sí que tiene idea, señora. Dame tiempo. Hablamos esta noche. Bien. Ayer llegaron noticias de la provincia del Este. Dicen que la señora del mar murió. Mateo no hace más que llorar. Este niño a veces habla como un adulto, más emperador que yo, y otras veces es como un niño normal, llorando y pidiendo a su mamá. Padre, Mateo quiere buscar a su madre. Deje que vaya. Yo puedo acompañarlo. Yo iré con Mateo. No te metas, no te involucres. No es suficiente el caos que hay ahora. Quiero que Silvia me acompañe. Silvia. Silvia es mi mayordomo personal. ¿Por qué Mateo querría a él? ¿Acaso es la reencarnación de mi padre? Bien. Puedo que Silvia te cuide, pero salir del palacio ni lo pienses. Mateo, sabía que intentarías escapar. Mira, ¡te atrapé! ¿Qué listo te crees? ¿Por qué no te subes a los cielos? Pero, Mateo, tranquilo. No le he dicho a nadie. Eres muy pequeño. ¿Cómo podría estar tranquilo si sales solo? Así
puedo ir contigo. Y así, puedo usar mi estatus de príncipe para intimidar a los oficiales. Mi cara funciona en el palacio, pero afuera solo soy un niño. El príncipe tiene razón. Si salimos juntos, podrá abrir los ojos. Así no lo engañarán en el futuro. Mateo, si no me dejas ir contigo, le diré a mi padre. Y entonces tampoco podrás irte. Bien, entonces ven conmigo. Bien, bien. Voy a prepararme. Nos vamos de inmediato. ¡Genial! Por fin podré buscar a mi mamá. Hace poco le di al emperador un plan, y así a esos 3 príncipes les confiscaron todo lo de valor. Y quedó don Esteban, el pez gordo. Se lo dejo a Marita. Seguro le encantará la sorpresa que le preparé. ¿Qué tal? Mi técnica es buena, ¿no? Así es. Es idéntico al guardia de Javier. Idéntico. ¡Qué talento, señora! Le prometo que lo haré. Ten mucho cuidado. Me quedaré aquí. No me moveré. Si hay algo sospechoso, contáctame enseguida. Sí, señora. ¿Quién? Javier, soy yo. Raúl, ¿qué quieres? Javier, soy yo. ¡Diego! ¿Quién es Diego? Javier. ¡Diego! No te preocupes por mí. Ve a proteger a María del Mar. La señora me envió. Está a salvo. Escóndete, que no te vea el verdadero Raúl. Tranquilo, lo he emborrachado. Javier, vámonos ya. No puedo. Ahora me vigilan muy de cerca. Raúl sí puede entrar y salir libremente, pero conmigo no podríamos salir. Entonces, tomaré su lugar y me quedaré contigo. Mateo, ¿por qué en todo el camino pareces conocerlo todo? No preguntes. Te digo que es innato. Entonces, ¿dónde estamos? Aquí es la propiedad de don Esteban. Entremos a descansar. Además, podremos sacar algo de dinero. Silvia, ve a llamar. Sí, señor. ¿A quién buscan? Somos de la casa Esteban. Queremos descansar. ¡Cielos! ¿No es el confidente del difunto emperador? Julián. Don Roberto, ¿cuánto tiempo? Tío Esteban, ¿estás aquí? ¡Qué bueno! ¿Qué haces aquí? Salí a pasear con Mateo. ¿Tú eres el príncipe? ¿Y este niño? Es el hijo de tío Mateo. Mateo. Mira, ¿no se parece mucho al abuelo emperador? Sí, se parece demasiado. ¡Qué tonterías! ¿Por qué estás tan arruinado? Es muy pequeño, pero qué lengua afilada. Entremos a hablar. Ustedes, quédense afuera. Príncipe, entre conmigo. La comida y armas escondidas en la provincia de Guillermo, ¿aún están? ¡Dámelas! ¡Me sirven! ¡Tonterías! ¿Cómo que armas escondidas? Tío Esteban, los tíos segundo, tercero y quinto, lo que entregaron, lo sabes bien. Tu consejero se pasó a don Fernando. Ellos saben de tus planes. ¿Esas cosas aún no las mueves? ¿Quieres dárselas al enemigo? No, jamás se las daré. Príncipe, que sigan a don Esteban y vean dónde esconde sus cosas. ¿Qué? Diego, ¿dices que Javier le dieron otra vez el veneno? Así es. Lo dijo él mismo. Su madre es la princesa Ana de la tribu del norte. Ana Vargas. Quiere llevarlo a casa. Por eso buscó la manera de que perdiera la memoria. ¿Y por qué te recuerda? ¿Aún me recuerda?
Javier también se sorprendió. Después de tomar la medicina, solo se sintió mal unos días, pero su memoria no se borró en absoluto. También dijo que ese día en el restaurante ya te había reconocido. Pero por las posibles consecuencias no se atrevió. ¡Qué bueno! Creo que, quizás, las pociones que le diste a Javier contrarrestaron el veneno. Si no, tendrían que volver a conocerse, y sería un problema. Gracias a Dios, Javier ha sufrido mucho. No imaginé que su pasado fuera tan complicado. ¿Y sabes? ¿Por qué la princesa del norte llevó un hijo del emperador Alejandro? Y después, ¿por qué Javier fue criado en la casa Torres? La verdad, tampoco entiendo nada. Pensándolo bien, seguro fue Fernando Torres, esa vieja zorra, quien lo planeó. Quizás hace mucho tiempo él ya estaba jugando una partida maestra. Qué lástima por mi esposo. Lo usaron como peón desde muy joven. De cualquier forma, tenemos que encontrar la manera de rescatarlo cuanto antes. Señora, siento que la oportunidad llegó. ¿Qué oportunidad? Recién me enteré en el camino de que el general César ya atacó con su ejército. En el campamento del norte hay pánico. Creo que esta revuelta se resolverá pronto. ¿Por qué no lo dijiste antes? Tenemos que irnos ya. Señora, en el campamento del norte está muy vigilado. No sea impulsiva. Si es como dices, Ana Vargas seguro se llevará a Javier y se retirará. Entonces, será más difícil rescatarla. Señora. Javi, el ejército de Sol está aquí. Tenemos que irnos ya. ¿Qué estás haciendo? Mamá, no puedo irme. No puedo. ¿Por qué? ¿No me prometiste volver a la pradera? Solo quiero a mi esposa e hijo. ¿No bebió la poción para olvidar? ¿Cómo es que aún recuerda a su esposa? Tu esposa ya murió. Está muerta. ¿Quién dijo que estoy muerta? ¡Ah, mi amor! Javi, así que estabas fingiendo. No perdiste la memoria. Además, ¿cómo entraron? ¡Ja! Los guardias de afuera están inconscientes por mi poción. Javi, vámonos de aquí ya. Te prometo que no les haré daño. Si quieres, te lo prometo. Puedes llevar a tu esposa y venir conmigo. Mamá, no podrán tomar el reino de Sol. Aún tienen hombres. Huyan a la pradera ya. El ejército César es imparable. Están acorralando a don Fernando. Fernando Torres está acorralado. No aguantará mucho más. Además, ese viejo zorro, ¿de verdad puedes confiar en él? Mamá, ¿qué debes hacer ahora? Es conservar fuerzas. Javi, espero volver a verte. Maldito Cui Wentie. Atacó mi campamento por sorpresa. Señor, Javier, se fugó con sus hombres. Debemos enviar refuerzos. Ahora estamos rodeados, atrapados en una trampa. La mejor salida es retirarnos a la pradera, ver a la tierra de los norteños. Después de recuperarnos, tendremos la oportunidad de recuperarnos. Sí. Marita, no he podido comer ni dormir. Temía no volver a verte. Cuando pase esta tormenta, ya no nos separaremos más. Bien. ¡Jefe! ¡Los del norte huyeron! ¡Seguro dejaron muchas cosas buenas! ¿No son la pareja de Ciudad Imperial? Amigos, ¿cuánto tiempo? ¡Qué casualidad! Qué mala suerte encontrarlos. Diego, atrápalos a los dos. Sí. María, piedad. Piensa que en el camino te cuidamos muy bien. Por favor, a mi jefe y a mí, déjenos ir como si nada. ¡Tú eres el inútil! Habla. ¿Quién los envió? Un hombre de edad. Pero el gobernador del este parece ser su amigo.
Fue don Fernando. Pero me pregunto, ¿por qué no lo hizo él mismo y contrató a estos dos bandidos? ¿Conoces a don Fernando? Somos bandidos. Luego el gobierno real atacó a los bandidos y huyeron. Por eso aceptamos este trabajo de secuestro. Ahora, el negocio del secuestro ya no es rentable, así que queríamos volver a la montaña y seguir siendo bandidos. Basta. Sea como sea, la situación en la que estamos es por su culpa. Esta deuda hay que saldarla. Señora, mire, no la lastimamos en el camino. ¡Perdónenos! Heroína, nosotros tenemos algo de dinero. Tómelos todos. ¿Dinero? Entonces es fácil. Por compasión, no los castigaré. Gracias, señora. No se apresuren. Después de todo, ustedes tienen antecedentes. Puedo confiar en ustedes. Les daré un veneno lento. Hátenlo. Cada 15 días, les daré el antídoto. Sabía que esta mujer no era buena, pero primero salvar la vida. Señora, lo tomo. Yo también lo tomaré. Tranquilos, no nos iremos. Seguro saben que vivimos en Ciudad Imperial. Cuando nos marchemos, les daré el antídoto. Así que necesito que ahora no tengan malas intenciones. Sí. Jefe, este veneno es agridulce y está rico. Diego, llévalos. Javier, ¿confías en mí? Claro, eres mi esposa. Confío en ti incondicionalmente. Bien, no preguntes nada por ahora. Solo piensa en venir conmigo a un lugar. Bien. Tras esté contigo, iré a donde sea. Entrar al espacio. Javier, no pienses en nada. Te llevaré a un lugar misterioso. Solo piensa en venir conmigo. No pienses en nada. Solo ven conmigo. Bien, voy contigo. Genial, Javier. Te traje aquí. Señora, ¿dónde estamos? Este es mi espacio secreto. Y también mi laboratorio. Los experimentos de cabello los hice aquí. Señora, dime la verdad. ¿Quién eres en realidad? Eres una diosa, ¿verdad? O sea, que tú y yo no somos del mismo tiempo. Lo diré. No temas. Vengo del futuro. Yo no soy la verdadera Lucía Suárez. Soy María del Mar. No me importa en absoluto si eres Lucía Suárez. Quiero a ti, María. ¡Qué bueno, Javier! Lo sabía. Eres diferente a la gente de esta época. ¿Qué te pasa? ¿Te irás? ¿Dejarnos a mí y a Mateo? No lo sé. Pero no quiero que te vayas. Aunque extraño a mis padres, pero me preocupo más por ti y Mateo. Quiero estar contigo siempre. La verdad, de repente, renací en el cuerpo de Lucía Suárez. Creo que no volveré a mi mundo. ¿De verdad? Sí. Además,
Mi laboratorio explotó. Mi yo del futuro quizás no quedó ni polvo. ¿Cómo volver? Marita, si hay oportunidad, me gustaría visitar tu mundo del futuro y conocer a mis verdaderos suegros. Yo también espero que llegue ese día. ¡Señor! ¡Nos atacan! ¿Será gente de César Cárdenas? Conozco a César Cárdenas. No parecen. ¿Cuántos son? La vanguardia es muy numerosa, pero su tropa debe estar abajo. ¿No será don Fernando? Debe ser él. Pero, ¿qué hace él aquí? Don Fernando, ese viejo zorro, no se rinde. Javier, ¿quieres acabar pronto con esta guerra civil? Claro que sí. Entonces, vamos a detener a don Fernando. Señora, pero ¿cómo vamos a detenerlos solo nosotros tres? En mi espacio tengo un gas nervioso. Será útil. Diego, hoy te enseñaré a ser un dios que enfrenta a 100. ¿Y bien, Diego? ¿Ya lo tienes? Ya lo tengo, señora. Es que hace calor. Resiste un poco. Entonces, comienza ya. A la orden. ¿Qué pasa? ¡No! ¡El humo es tóxico! ¡Tápense la nariz y la boca! Señora, el general César ya llega. Bien, entonces empaquemos y bajemos. Señora, ¿qué hacemos? Así es, señora. ¡No nos abandone! Ustedes están libres. Oigan, señora, aún no nos da el antídoto. El antídoto. Lo que les di es solo un tónico. Solo les hará bien. ¿En serio? ¿No nos engaña? ¿Y qué? Javier y yo ya lo tomamos. Y la señora también. Y sobre el dinero, me lo quedo, como compensación por secuestrarme. Es una bandida. Gracias, señora. Desde ahora, no seré bandido más. Gracias, señora. Señor, señora, no me lo esperaba. Que estuvieran a salvo escondidos aquí. General César, ¿la campaña fue exitosa? Vaya, fue muy fácil. Pensé que habría una batalla sangrienta, pero la vanguardia huyó muy pronto. Además, en el camino, me encontré con los rebeldes de Fernando Torres. ¡Oh! ¿Ah, sí? ¿Y adivina qué? Se desmayaron todos. Creo que se envenenaron con la comida de la montaña. En fin, sin perder un hombre, los capturé a todos. Es gracias a mi esposa. ¡Qué genial, General César! ¿Acaso esto es lo que llaman ganar sin esfuerzo? Gracias por sus elogios, señora del mar. Los caballos están listos. Les pido que me acompañen a la ciudad del este. De acuerdo. Gracias, General César. ¡Maldito Fernando Torres! ¡Mi ciudad del este! Está un caos. Si este tipo se entera de que ya me llevé su dinero mal habido, se pondrá aún más furioso. Y entonces le daré todo ese dinero a mi mamá. ¡Mateo! ¡Mamá! Mi niño, te extrañé tanto. Mamá, yo también te extrañé. Mamá no te dejará más. Príncipe, ya capturamos al traidor Fernando Torres. La escolta está detrás. ¿Quién eres en realidad? Fernando Torres.
¿Te atreviste a tenderme una trampa? ¿A qué te refieres? La princesa Ana. Fue tu plan, ¿verdad? ¿Qué? ¿Tú eres el difunto Alejandro Reyes? ¡Torres! ¿Qué estás diciendo? Adivino. ¿Cuándo fue que traicionaste? Habla. ¿El verdadero Torres? ¿Dónde está? Yo soy Fernando Torres. No lo eres. Pero por tu apariencia, te pareces a Fernando Torres. Debe ser otro de sus hijos. ¿De verdad eres Alejandro Reyes? ¿Quién lo diría? Te convertiste en un niño. ¿Acaso lograste la inmortalidad? ¿Te rejuveneciste? Lo adiviné. Resulta que eres el bastardo de entonces. ¡Bastardo! ¡Qué ridículo! ¿Acaso solo los hijos de la señora Mercedes son aceptados por la casa Torres? ¿Bastardo? ¿Y qué? Fui yo, el bastardo, quien los hizo bailar. Y tu reino de sol casi lo derribó. ¿Derribar mi reino de sol? ¡Qué ridículo! Alejandro Reyes, si no hubieras renacido, tu hijo, ese inútil emperador, ¿sería mi rival? De seguro ahora tu dinastía Reyes ya habría cambiado de nombre. ¿Mateo de verdad es el abuelo emperador? Por tu madre, que sigas con vida, es ya un gran favor. Solo era una mujer. Don Santiago cometió un crimen. ¿Qué tenía que ver ella? ¿Por qué la trataron así? ¿Por qué? La tribu del norte la raptó, la deshonraron y murió. Ese día juré que me vengaría. Me vengaría de todo el reino de Sol. Voy a destruir la dinastía Reyes y que la entierren con mi madre. Don Santiago cometió un crimen. Y Yolanda, como su hija, solo fue exiliada al norte. ¿Qué tiene de injusto? Sí, no fue nada injusto. Por eso, hice lo mismo con tu hijo, Javier Torres. ¿No lo sabes? Él, un niño, me llamaba papá una y otra vez. Y yo, poco a poco, le daba veneno. ¡Qué felicidad me daba! No sabes, cuando le daba un ataque, lloraba de dolor, gritando ¡Papá! ¡Me gritaba que lo salvara! Lástima. Los médicos los soborné a todos. Y no revelaron la verdad. Eres el emperador. ¿Y qué? Al final, te engañé por completo. Reyes, si no fuera porque este niño me sirve, ¿crees que lo dejaría vivir hasta ahora? ¿Y eso qué? He renacido. El cielo protege a la dinastía Reyes y a mí, Alejandro Reyes. Tú, ¿cómo vas a luchar contra el cielo? Así que mi tío sufrió tanto. ¡Guardias! ¡Despiden a don Fernando! ¿No lo llevaremos a Ciudad Imperial? Príncipe, hoy te enseñaré algo más. Decide y actúa. No seas como tu padre, indeciso. Vamos, volvamos a casa Esteban. Tengo asuntos que atender. Mamá, tengo algo bueno para ti. ¡Qué cosa tan buena! ¡Qué misterioso! Te va a encantar. Te llevo ahora. Señor, todo está aquí. ¿Don Esteban no se ha dado cuenta?
Aún no se da cuenta. ¡Perfecto! Limpia las huellas. Haz que crea que don Fernando le robó su plata. Pon guardias aquí. ¡Que nadie entre! Sí, señor. Mateo, ¿acaso esto es toda plata? Exacto. Esto es mi regalo para ti, mamá. Mi buen hijo. Pero es demasiado. Mamá, ¿te gustan estos regalos? Me gustan, sí. Pero, ¿de dónde salió todo este dinero? Mateo, no me digas que lo robaste. Ese tío Esteban, durante mi reinado, se enriqueció mucho con dinero sucio. Antes no le hice caso, pero ahora no puedo dejarlo así. ¡Claro que no lo robé! Esta vez, ayudaste a su majestad a capturar a don Fernando. Es su majestad quien nos lo regaló. Bien, entonces, este dinero lo aceptaré con la conciencia tranquila. Lo guardaré para tu boda. Mamá, guarda el dinero ya. Guárdalo en tu espacio misterioso. Bien, al espacio. Mamá, ¿qué es esto? Este libro describe la Ciudad del Este, pero en mi época, la Ciudad del Este se llamaba de otra forma. Se llamaba Ciudad Imperial, es decir, la capital del país. Mateo, así es como es el mundo. Aparte de nuestro Reino de Sol, hay muchos otros países. Mira, el Reino de Sol está aquí. Parece un gran gallo. El gran gallo de la posteridad tiene la forma de un gran gallo. Pero el Reino de Sol no tiene la parte de la cabeza. ¿Y esa cabeza no es el territorio de la tribu del norte? Parece que la tribu del norte será parte de nuestro Reino de Sol. Entonces, seguir atacando a la tribu del norte es lo correcto. Cuando recuperemos el territorio de la tribu del norte, podremos convertirlo en el granero de nuestro Reino de Sol. Hay que recuperarlo. Ese territorio siempre fue nuestro. Bien, abuelo emperador, lo que diga será. Príncipe, envía una carta a Luisito en el frente. ¡Que acelere la marcha! Señor, es hora de volver a la ciudad imperial. Vamos, vamos a casa. ¡Ay, niño! Te escapaste. Te mereces una paliza. Esta vez fue muy provechoso. Retírense. Mateo y yo tenemos que hablar. ¿Por qué le agrada tanto Mateo? Sí. Mateo, cuando estaba moribundo, tu capacidad para salvar la situación no es algo que un niño tan pequeño pudiera hacer. Sé honesto conmigo. ¿Acaso eres mi padre, don Alejandro? Así es. Soy tu padre, Alejandro Reyes. Entonces, ¿cómo es que volviste a ser niño? ¿Acaso la inmortalidad es real? Desde ahora, impongo una regla a la Casa Real. Que nadie busque la inmortalidad, ni tome píldoras. Pero tú lo lograste. ¿Por qué nos lo prohíbes? ¿No sabes? Yo morí por tomar esas píldoras. Yo veo mi reencarnación y mis recuerdos pasados. Quizás el cielo tuvo piedad de mí y sabía que tenía deseos por cumplir. Entonces, ¿de verdad no hay un secreto para revivir una y otra vez? ¿En qué piensas? ¿Un secreto? Ni yo mismo entiendo por qué esto pasó. Ya veo. Debo ser mejor con Mateo. Debo ganármelo. Cuando esté por morir, mi padre no tendrá el corazón de no contárselo a su querido hijo. Aún tengo 20 o 30 años para ganármelo. En fin, esto no debe salir de aquí. Además, Javier Torres debe cambiar su apellido.
Además, debes nombrarlo príncipe. En el futuro, yo heredaré. Ya preparé el decreto. La familia Suárez fue de gran ayuda esta vez. Nombrar a Javier Torres como príncipe es lo justo. Esta vez, sabes cómo actuar. Príncipe honorario. Su Majestad reconoció mi estatus. ¡Qué bueno! Su Majestad no le importa tu sangre de la tribu del norte. Ya, tengo hambre. Llévame a comer. ¡Qué goloso! Bien, entonces los tres vamos a comer algo rico. Ve,